a los representantes de Israel, Libia, Siria y Turquía a participar en la presente sesión. Así queda decidido. Con arreglo al artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a los siguientes ponentes a participar en esta sesión. Señor Khaled Kiari, subsecretario general para Oriente Medio, Asia, Pacífico del DPPA, y el señor Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de Operaciones de Paz. Así queda decidido. El Consejo procederá ahora a tratar el tema 2 del orden del día. Doy la palabra al señor Khaled Kiari. Señor presidente, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, desde la caída del gobierno de Assad el 8 de diciembre de 2024, al Consejo de Seguridad se le ha informado periódicamente sobre las violaciones israelíes del acuerdo de 1974 de la separación de las fuerzas entre Israel y Siria. El secretario general adjunto de Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, les hablará de ello. El secretario general ha sido claro en su condena de cualquier acción en contra del acuerdo. Ha habido cientos de ataques aéreos de los que se ha dado cuenta en toda Siria desde el 8 de diciembre del año pasado. Ataques de Israel en el suroeste, en la costa siria, en la noreste de Siria, en Damasco, en Hamad y Homs. Las fuerzas del ejército israelí han confirmado públicamente que han afianzado posiciones en la zona de separación en el Golán. Funcionarios israelíes también han hablado de su intención de permanecer en Siria durante el futuro próximo. Estos hechos en el terreno no se pueden revertir fácilmente y amenazan la transición política ya de por sí frágil del país. Recientemente, tal como trasladó la misión permanente siria el 7 de abril en una comunicación al Consejo el 3 de abril, se ha dado cuenta de que al albor Israel llevó a cabo varios ataques aéreos en Siria, incluido en Damasco, atacó también el aeropuerto militar de Hama y el aeropuerto militar en Homs. Los ataques simultáneos israelíes en Daraa han causado, según los informes, 9 víctimas civiles. Las autoridades ad interim sirias han condenado estos ataques. Las han definido como una violencia flagrante del derecho internacional y de la soberanía siria y un intento de desestabilizar el país. Quiero recordar también que las autoridades de Damasco indicaron ya, y esto se ha publicado en varios medios de comunicación, que no pretendía amenazar a los países vecinos y que iba a perseguir la paz en la frontera. El Ministerio de Defensa israelí dijo el 3 de abril que los ataques aéreos en Siria son una advertencia para el futuro y advirtió de que Israel no iba a permitir que Siria se convirtiera en una amenaza a los intereses de seguridad de Israel. Habida cuenta de estos acontecimientos, permítame recordar la declaración presidencial de este Consejo, con fecha del 14 de marzo, que reafirmaba el compromiso firme con la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Siria y pedía a todos los estados que respetaran estos principios y que evitaran emprender cualquier acción o interferencia que pudiera desestabilizar el país todavía más. El compromiso de este Consejo para con la soberanía siria y su integridad territorial gana en prominencia día tras día. La oportunidad de que Siria se estabilice tras 14 años de conflicto es una situación que debe apoyarse y protegerse tanto para los sirios como para los israelíes. Esta es la única manera en la que se conseguirá la paz y la seguridad en la región. Señor presidente, para terminar, quisiera recordar la declaración del enviado especial Pedersen el 3 de abril, que dijo, al referirse a la intensificación de acciones militares por parte de Israel, que estas acciones socavan los esfuerzos de forjar una nueva Siria, sí, un país pacífico en la región, y corre el riesgo de desestabilizar Siria en un momento delicado. Siria está en una encrucijada y merece tener la oportunidad de seguir con su transición política inclusiva, una transición en la que el pueblo sirio pueda superar el conflicto, reanimar la economía, conseguir sus anhelos legítimos y contribuir a la estabilidad regional. Además, cualquier acción de seguridad a corto plazo
no puede desviar los visos de acuerdo de paz entre ambos países vecinos y la estabilidad a largo plazo en la frontera reconocida internacionalmente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario general, por sus observaciones. Doy la palabra al secretario general adjunto de Operaciones de Paz. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al Consejo de Seguridad por darme la oportunidad de informarles sobre lo que ocurre en la zona de operaciones de la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación de las Fuerzas y la ejecución de su mandato. La situación en la zona de operaciones de la UNDOF, desde las últimas consultas a puerta cerrada del Consejo de Seguridad sobre este tema el 19 de marzo, sigue volátil y marcada por violaciones importantes del acuerdo de separación de las fuerzas del 74 con incursiones de las fuerzas militares israelíes en la zona de separación desde el 8 de diciembre. Las fuerzas israelíes están ocupando 12 posiciones del lado Bravo, 10 en la zona de separación y 2 en la zona de limitación en la zona colindante de la línea Bravo. También siguen construyendo obstáculos que impiden la movilidad a lo largo de la línea de cese al fuego y en varias ocasiones han volado a lo largo de la línea de cese al fuego con helicópteros también en la zona de separación. Las fuerzas israelíes también siguen imponiendo restricciones de movimiento al personal de la UNDOF y el grupo de observadores en el Golán y en la zona de separación. Las restricciones del movimiento para los residentes de la zona también continúan. Los residentes en algunas zonas han padecido perturbaciones de sus actividades por las fuerzas israelíes, por ejemplo, en labores de ganado, se han producido detenciones de civiles, se han incautado importantes números de cabezas de ganado. Algunos residentes también han pedido a la UNDOF que pida a las fuerzas israelíes que abandonen sus aldeas. Presidente, en este entorno tan difícil, el personal de la UNDOF, respaldado por los observadores del Golán, sigue en la medida de lo posible llevando a cabo sus actividades, por ejemplo, observando la zona de separación, la línea de cese al fuego y efectuando patrullas e informando sobre la evaluación de la situación. Y quisiera informarles sobre cuál es la situación de seguridad en la zona de operaciones de la UNDOF. En las últimas semanas, el personal de la UNDOF ha observado varias explosiones del lado Bravo. Considera que ello tiene que ver con actividad importante por parte de las fuerzas israelíes que, a la luz de la desmilitarización del sur de Siria, el 27 de marzo, después de un ataque de las fuerzas israelíes en la zona de limitación, las fuerzas israelíes declararon que durante unas actividades planificadas por las fuerzas, varios individuos armados atacaron a las fuerzas israelíes desde Coayá. Las fuerzas israelíes enviaron un avión para escanear el terreno, que también fue objeto de ataque. Recientemente, el 3 de abril, el personal de la UNDOF en la zona de separación observó como tropas de las fuerzas israelíes en vehículos avanzaban hacia el sureste del lado Bravo. El personal de la UNDOF después observó múltiples explosiones en la zona sur de la parte de limitación del lado Bravo. Según la UNDOF, estas explosiones son el resultado de un impacto de artillería, probablemente en Nahua y Tasil, por parte de las fuerzas israelíes. El 3 de abril, las fuerzas israelíes informaban a la UNDOF que en las últimas horas las fuerzas israelíes habían atacado las capacidades militares en las zonas de las bases de Hama y T4. Además de atacar infraestructura militar en la zona de Damasco. Las fuerzas israelíes siguen actuando para eliminar cualquier amenaza a los ciudadanos y al Estado de Israel. Fin de la cita. Además, otras fuentes abiertas dan cuenta de que el 3 de abril se han producido varios incidentes que han afectado a residentes en Derá, incluido en Tasil y Nahua, en el que ha habido escaramuzas con un convoy de las fuerzas israelíes que estaban intentando adentrarse en esas ciudades, obligando al convoy a retirarse con una cobertura aérea. La UNDOF sigue en contacto con ambas partes, abordando problemas que tienen un impacto sobre las operaciones de la UNDOF y las quejas que la UNDOF está trasladando de los residentes en la zona de separación.
Los líderes de la UNDOF y algunos y personal de alto rango de las fuerzas israelíes afirman que su presencia en la zona de separación es necesaria para que esté segura ante lo que ellos describen como elementos terroristas. Informaron de que Israel no tiene ambiciones territoriales sobre Siria. Han reiterado la expectación de que Israel se desmilitarice la zona del sureste de Damasco. Del lado de Bravo, UNDOF sigue fortaleciendo la coordinación a través de los acuerdos de enlace con las autoridades sirias. Sigue siendo fundamental que todas las partes cumplan con sus obligaciones bajo el acuerdo de separación de las fuerzas del 74, incluyendo poniendo fin a la presencia no autorizada en las zonas de separación y limitación, y que eviten cualquier acción que socave el cese al fuego y la estabilidad en el Golán sirio. Se debe evitar que haya presencia de fuerzas militares o actividades en la zona de separación que no pertenezcan a la UNDOF. Cualquier acción en contra del acuerdo es inaceptable. La UNDOF debe poder gozar de libertad de movimiento en su zona de operaciones. La libertad de movimiento, la seguridad y protección del personal de la UNDOF y del personal observador del Golán que lleva a cabo sus labores mandatadas es prioridad absoluta. Señor presidente, para terminar, cuento con la cooperación sostenida de ambas partes para que la fuerza pueda cumplir plenamente con su mandato. La UNDOF sigue siendo fundamental para la estabilidad del Golán y de la región entera. Gracias al Consejo de Seguridad por todo el apoyo a la UNDOF, y le reitero que este apoyo unánime es más necesario hoy que nunca en este periodo tan difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general adjunto. Doy ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen intervenir. Tiene la palabra el representante permanente de Argelia. Muchas gracias, señor presidente. Es para mí un honor pronunciar esta declaración en nombre de los miembros de la 3, a saber, Guyana, Sierra Leona, Somalia y mi país, Argelia. Permítame, ante todo, dar las gracias al secretario general adjunto, Jean-Pierre Lacroix, y al subsecretario general, Khaled Kiari, por sus ponencias tan valiosas. Señor presidente, a la 3+ le preocupa la intensificación militar por parte de Israel en Siria. Se produce en un periodo crítico para la historia de Siria y exacerba una situación ya de por sí frágil. Tenemos entendido que los ataques aéreos más recientes han causado 9 víctimas civiles, según se nos informa, y han dañado infraestructura civil. El A3+ condena enérgicamente esas operaciones militares que conculcan el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, el artículo 2.4, que prohíbe amenazar con utilizar la fuerza o usar la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado. En ese sentido, reiteramos la importancia de garantizar el respeto pleno a la soberanía e integridad territorial siria. También nos hacemos eco de la preocupación del enviado especial de que dichas acciones socavan los esfuerzos de erigir una nueva Siria en paz consigo misma y con la región. Es crucial destacar que Siria no ha amenazado ni ha atacado a Israel. Además, debemos reconocer que la violencia que se está produciendo está exacerbando una crisis humanitaria que ya ha desplazado a millones de personas y ha dejado un número incontable
en una situación desesperada en la que necesitan ayuda. Es fundamental reiterar que tanto los civiles como la infraestructura civil se deben proteger de conformidad con el derecho humanitario internacional. A la 3+, también le preocupa el impacto que la destrucción de la capacidad militar siria pueda tener sobre la estabilidad del país y sobre su capacidad de garantizar la seguridad y de combatir el terrorismo efectivamente. El A3+ quiere reafirmar su compromiso inquebrantable con la unidad, soberanía, independencia e integridad territorial de Siria. Esos principios los deben respetar todos en todo momento. Defender el derecho internacional no es una elección, sino una obligación. Estas acciones que aumentan las tensiones, sumadas a declaraciones incendiarias por parte de funcionarios israelíes sobre la, cito, presencia indefinida de sus fuerzas en territorio sirio, están contribuyendo a la inestabilidad y amenazan la paz y la seguridad de la región. El A3+, por consiguiente, pide, primero, el cese inmediato de los ataques contra infraestructura siria. Estos ataques desestabilizan el país y pueden generar mayor conflicto e inestabilidad entre los países vecinos. En segundo lugar, pleno respeto del acuerdo de separación de las fuerzas del 74, incluidas las disposiciones relacionadas con la zona de separación. En ese sentido, subrayamos que no debe haber fuerza militar, no debe haber equipamiento militar o personal en la zona de separación que no sea de la UNDOF. En tercer lugar, que se ponga fin a las incursiones israelíes y que Israel retire todas sus fuerzas del territorio sirio. Incidimos en que los altos del Golán son un territorio sirio ocupado. Esto lo reafirmó la resolución del Consejo de Seguridad 497. El Consejo de Seguridad debe hacer valer sus resoluciones y garantizar el cumplimiento cabal de las resoluciones por todas las partes. Señor presidente, el A3+ está a disposición para colaborar con todos los Estados miembros con miras a lograr una resolución pacífica de la crisis actual en Siria, poniendo por delante las necesidades y anhelos del pueblo sirio. La prosperidad de Siria es central para la estabilidad de la región entera. Cualquier acción por cualquier actor externo que ponga en peligro la seguridad de Siria debe ser condenada por la comunidad internacional. Reconstruir Siria requiere invertir en el diálogo,
no introducir sanciones. Requiere una mejor colaboración, no una agresión. Y requiere un apoyo firme y no el abandono. La comunidad internacional debe escuchar los llamados del pueblo sirio. Debe movilizar los recursos necesarios, levantar las sanciones unilaterales y aportar el apoyo que se necesita a Siria. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido representante permanente de Argelia, por su intervención. En nombre de la 3+, doy la palabra al distinguido representante de China. Presidente, doy las gracias al secretario general adjunto y al subsecretario general por sus presentaciones. En diciembre del año pasado, bajo la excusa de una operación limitada y temporal, en palabras de Israel, Israel desplegó tropas en la zona de separación, despliegue que ha mantenido hasta la fecha. Durante este periodo, el ejército ha llevado a cabo ataques aéreos frecuentes por la desmilitarización del sur de Siria. La semana pasada lanzó ataques aéreos contra varios objetivos, causando daños a infraestructura y víctimas entre los civiles. Esto viola el derecho internacional y socava la soberanía, unidad e integridad territorial de Siria. Condenamos estas acciones y exhortamos a Israel que retire de inmediato del territorio sirio lo antes posible y que cese sus ataques. El acuerdo de separación de las fuerzas del 74 debe hacerse valer y el cumplimiento del mandato de la UNDOF se debe garantizar. La situación actual en Siria sigue en una fase delicada. La transición política sin trabas es clave para restaurar la estabilidad en el país y debería ser el objetivo primordial de los esfuerzos conjuntos de todas las partes. Esperamos que las autoridades provisionales de Siria sigan los principios de la resolución 2254 y entablen un diálogo amplio en consulta con todos los sectores de la sociedad para promover un proceso político inclusivo. En ese sentido, queremos pedir a todas las partes que activamente respalden y cooperen al enviado especial Pedersen y exhortamos a las autoridades provisionales que promuevan la investigación de la violencia en las zonas costeras de manera transparente y responsable, publicando los resultados y bajo la supervisión de la comunidad internacional. También quisiera reiterar que las autoridades provisionales sirias deben cumplir con sus obligaciones contra el terrorismo y deben adoptar medidas decididas para luchar contra todas las organizaciones terroristas, incluyendo el ITAM, conocido como el Partido Islámico de Turquistán. Señor presidente, desde el conflicto israelí-palestino, Oriente Medio está sumido en grandes turbulencias. Israel está ignorando la oposición contundente de la comunidad internacional, ha reanudado las operaciones militares en Gaza, lo que entraña amenazas a la estabilidad de toda la región, y esto suscita gran preocupación. Pedimos a las partes concernidas que hagan ejercicio de contención y sosiego, que abandonen el uso o amenazado uso de la fuerza, que eviten acciones que exacerben tensiones en la región, que vuelvan al cauce del arreglo político y que resuelvan sus diferencias a través del diálogo y la negociación. La comunidad internacional y en especial los países que tienen influencia deben impulsar sus esfuerzos diplomáticos y tener un papel activo y responsable en la solución política del conflicto. China está lista para colaborar con la comunidad internacional y seguir desplegando esfuerzos para promover una paz y estabilidad duraderas en Siria y para recuperar la paz y la tranquilidad en Oriente Medio. Gracias, presidente. Doy las gracias al representante de China y tiene ahora la palabra el representante permanente del Pakistán. Muchas gracias, señor presidente, y le damos las gracias por convocar esta sesión urgente solicitada por Argelia y Somalia como respuesta a la última oleada de agresiones israelíes contra la República Árabe Siria. También damos las gracias al SGA Jean-Pierre Lacroix y al subsecretario general Khaled Khiari
por sus alocuciones. Alarma sobremanera a Pakistán los ataques actuales y cada vez mayores contra el territorio soberano sirio. Estas incursiones son una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y el Acuerdo sobre la Separación del 74. Las recientes incursiones aéreas contra múltiples ubicaciones en Siria, incluir infraestructura civil y centros urbanos, ha provocado víctimas civiles y son una gran amenaza a la paz y la seguridad regional e internacional. Ello menoscaba el camino de Siria hacia la estabilización política y la reconciliación nacional. Y son objetivos que apoya este Consejo y toda la comunidad internacional. Nos hacemos eco de las palabras de condena tajante del enviado especial Pedersen de esta escalada militar. Como dijo atinadamente, cercenan los esfuerzos de construir una nueva Siria en paz consigo misma y con la región. Esas alertas deben ser tomadas en serio. Presidente, observamos un patrón sumamente preocupante de agresiones israelíes militares que continúan sin provocación, la vulneración repetida del acuerdo sobre la separación y la presencia militar ilegal en la zona de separación y declaraciones abiertas de ocupación indefinida. Este caso omiso flagrante a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Siria debe condenarse de manera inequívoca. El último informe del secretario general también resaltó cómo las restricciones israelíes han obstaculizado la capacidad de la UNDOF de cumplir su mandato, inclusive la planificación de patrullas y la libertad de movimiento. El acuerdo sobre la separación del 74 sigue siendo vinculante. Ninguna fuerza más que la UNDOF puede estar presente entre las líneas Alfa y Bravo. Cualquier vulneración unilateral de este acuerdo es inaceptable. La soberanía e integridad territorial de Siria debe respetarse completamente. La ocupación israelí del Golán sirio sigue siendo ilegal y, de acuerdo con la resolución 497 del Consejo de Seguridad, carente de efecto. El Consejo debe exigir la retirada completa de los altos del Golán ocupados. El Consejo de Seguridad no puede permitir acciones militares ilícitas para fijar precedentes peligrosos. La declaración presidencial del 14 de marzo reafirmó la soberanía e integridad territorial de Siria y exhortó a todos los miembros a defender estos principios. Las acciones de Israel vulneran directamente este consenso. El Consejo debe actuar con decisión y garantizar la rendición de cuentas. Presidente, el Pakistán mantiene su apego al principio de procesos políticos encabezados y propios de Siria a partir de los principios de la 2254. La paz sostenible en Siria depende de la transición política incluyente, la unidad nacional y la reconciliación. Los recientes avances, como la formación del gobierno de transición, la aprobación de una constitución provisional y la integración de las instituciones civiles y militares, no debe descarrilar por injerencia militar extranjera. Las consecuencias humanitarias de estos ataques son devastadores. Con más de 60 millones de personas que ya pasan necesidades, el ataque deliberado de zonas civiles y de sus infraestructuras no hace sino ahondar en la crisis y vulnera los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Nos preocupa también las repercusiones más amplias para la región. La escalada continuada podría avivar un conflicto mayor donde la diplomacia, la distensión y la reconstrucción tienen que ser lo fundamental. Debemos enviar un mensaje claro y unido. Las vulneraciones de la soberanía no pueden normalizarse y los principios de la Carta de Naciones Unidas deben respetarse. Hemos escuchado con atención al SG a la CROA y al subsecretario Chiari.
Son serias las conclusiones que ellos plantean y el Consejo de Seguridad debe pronunciarse. Dado que no se están atendiendo los llamados del Consejo, estamos dispuestos a trabajar con los miembros del Consejo y los redactores en este sentido. Para concluir, Pakistán manifiesta su plena solidaridad al pueblo hermano de Siria. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la soberanía, independencia política de Siria y el derecho de su pueblo de vivir de manera pacífica, segura y digna, sin ocupaciones ni agresiones externas. Gracias. Doy las gracias al representante permanente del Pakistán por su intervención y tiene ahora la palabra la representante de los Estados Unidos. Gracias, presidente, y gracias al subsecretario general Hyari y al secretario general adjunto Lacroix por sus alocuciones. Como miembros del Consejo, tenemos que estar de acuerdo en que una Siria soberana y estable es crucial para nuestra seguridad colectiva. El presidente Trump se reunió con el primer ministro israelí, Netanyahu, esta semana y mantuvieron una discusión constructiva sobre la importancia de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales. Los Estados Unidos comparten las preocupaciones de Israel en que Siria se convierta en una base del terrorismo y nuestros dos países han dejado claro que nos oponemos a que los actores maliciosos utilicen a Siria como plataforma para fomentar la inestabilidad. Sabemos que el ISIL y Al-Qaeda siguen preparando y llevando a cabo atentados en Siria. Sabemos que Hezbollah y otros terroristas apoyados por Irán están intentando recuperar su peso en Siria para amenazar a Israel y a otros estados de la región. Sabemos que los terroristas con participación siria participaron en las atrocidades del occidente de Siria el mes pasado. Israel tiene pues un derecho de autodefensa, incluido contra los grupos terroristas que operan cerca de su frontera. Agradecemos que la carta del representante permanente de Siria del 3 de marzo al Consejo indicando que Siria no sería un refugio para el terrorismo ni tampoco parte de ninguna eje ni de ningún eje ni de la polarización ni participaría en ningún conflicto ni guerra que amenace la seguridad y la estabilidad de la región. Este es un mensaje positivo de los propósitos de las autoridades provisionales. Como hemos dicho, desde el 8 de diciembre juzgaremos a las autoridades interinas no por sus palabras, sino por sus obras. Estados Unidos sigue apoyando los esfuerzos para que haya una estabilidad duradera entre Israel y Siria y esperamos que se recupere la calma para que los sirios puedan vivir en paz con sus vecinos. Una estabilidad amplia en Siria dependerá también de impulsar la justicia y la rendición de cuentas. Sabemos que esto es cierto no solo para las familias estadounidenses cuyos seres queridos han desaparecido en Siria, sino para todos los que tienen a familiares desaparecidos. Pedimos a las autoridades provisionales que respeten las libertades fundamentales y los derechos de todos, protejan a las minorías e impulsen la rendición de cuentas ante crímenes brutales, incluidas las recientes atrocidades en el occidente de Siria. Hemos acogido con agrado las últimas palabras de Israel y de Turquía de que no quieren entrar en conflicto entre ellos. El conflicto debe volver a comprometerse a luchar contra el terrorismo en Siria. Pedimos a Irán y otros actores externos que dejen de armar y asesorar a grupos terroristas y exhortamos a los estados de la región a mantener suspendidas las autoridades de sus apoderados que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Gracias. Gracias. Eslovenia tiene ahora la palabra, señora. Gracias, presidente. Doy las gracias al SG Lacroix y al subsecretario Hyari por sus alocuciones. Hace 4 meses Siria inició un nuevo capítulo con esperanza de un futuro más estable y seguro. Queda claro que habrá que enfrentar muchos retos y que abordar en el camino a construir una nueva Siria. Quiero hacer 2 afirmaciones en este sentido. Primero, un país pacífico y seguro redunda en interés de todos los sirios, de sus vecinos
vecinos más cercanos y de toda la región. También redunda en interés de toda la comunidad internacional. La mejor manera de lograrlo es a través de la diplomacia y el diálogo. Una vez más, exhortamos a todas las partes a abstenerse de la violencia y ejercer la máxima contención. En este momento crítico pedimos a todos los estados que tengan influencia, que la utilicen para tal fin y promuevan el diálogo y la creación de confianza. Presidente, lo llevamos diciendo años y mantenemos nuestra determinación. Es vital que la soberanía, la integridad territorial, la independencia y la unidad de Siria se respeten completamente. El pueblo sirio necesita paz y nuestro apoyo firme. Por lo tanto, reiteramos nuestro llamamiento inquebrantable a que se respete completamente el derecho internacional, incluido el humanitario y el de derechos humanos. Reconocemos el interés de los países vecinos más inmediatos para garantizar que lo que acontece en Siria no suponga un riesgo para su seguridad. Sin embargo, mantenemos la convicción de que las intervenciones militares externas en el momento frágil de transición siria no contribuyen a este objetivo legítimo. Más bien, podrían tener el efecto contrario. En esta tónica condenamos las escaladas militares israelíes repetidas y que se han intensificado de Israel en Siria, que pueden cercenar una ya frágil situación de seguridad en Siria y más allá. Pedimos a Israel que cese de inmediato los bombardeos y se retire de la zona de separación definida por el Acuerdo sobre la Separación de 1974. La UNDOF debe poder llevar a cabo su mandato completamente, inclusive su libertad de movimiento. El alto el fuego debe preservarse y debe aplicarse el acuerdo. Además de ser ilegal, las incursiones israelíes prolongadas pueden hacer que se vaya al traste el proceso de transición en Siria, agravar las tensiones y desestabilizar aún más la región. Segundo, una transición política incluyente redunda en interés de los dirigentes sirios y de su pueblo. Tomamos nota de los últimos avances de cara a la transición política, incluida la presentación de un Consejo de Ministros nuevo y ampliado. En este sentido, alentamos a las autoridades provisionales a seguir trabajando de cara a una transición creíble, incluyente y sostenible, arraigada en la buena gobernanza y la transparencia. Ello incluye la formación de un Consejo Legislativo Provisional y un Comité de Redacción Constitucional, así como los preparativos para elecciones libres y justas. Ello debe casar con las normas internacionales y los principios fundamentales de la Resolución 2254. Para concluir, presidente, quisiera reiterar que en un entorno regional muy inestable, Siria tiene la oportunidad histórica de convertirse en un centro de paz y seguridad. Para ello necesitaremos la participación activa de todos los interesados. En Siria es necesario que las autoridades provisionales tomen las decisiones adecuadas a partir de un diálogo nacional incluyente en beneficio de todo el pueblo sirio y respetando plenamente sus derechos humanos y libertades. También es necesario un mayor apoyo regional e internacional y nuevamente se debe respetar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Siria. Eslovenia mantiene su disposición de colaborar con otros tanto en el Consejo como en otros lugares para ayudar a los sirios a lograr una nueva Siria libre, incluyente y segura en una región segura y estable. Muchas gracias. Doy las gracias a la representante de Eslovenia por su intervención y tiene ahora la palabra el representante permanente de Panamá. Gracias, señor presidente. Panamá agradece la convocatoria de esta sesión de emergencia solicitada por Argelia y Somalia sobre la situación en Siria y valora los informes presentados por el subsecretario general para Oriente Medio, Asia y el Pacífico, Mohamed Khaled Kiari, y por el secretario general adjunto de Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, cuyas explicaciones nos han actualizado sobre incidentes recientes que resultan preocupantes. Nuestro país reitera su firme compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad de toda la extensión territorial de la República Árabe Siria,
así como su derecho inalienable a decidir su futuro sin injerencias externas de ningún tipo y de conformidad con el derecho internacional. El pasado 1 de marzo se anunció la formación de un nuevo gobierno en Siria. Consideramos que esta nueva etapa representa una oportunidad para avanzar hacia un proceso político inclusivo que garantice la participación de todos los ciudadanos sin distinción de su origen étnico, credo o género y que contribuya de manera efectiva a la estabilidad y seguridad de Siria y de la región. Siria requiere de la asistencia y el compromiso firme de la comunidad internacional. Tras 14 años de cruenta guerra civil, es preciso acompañar a los sirios en la construcción de una gobernabilidad efectiva que evite la infiltración de influencias extremistas en su política y combata el desarrollo de actividades de grupos terroristas en su territorio. Panamá se une al llamado realizado por el enviado especial de las Naciones Unidas, quien subrayó la necesidad urgente de prevenir cualquier nuevo ciclo de violencia en Siria y de enfocar los esfuerzos en el fomento de la confianza, la inclusión y la recuperación económica. De igual manera, Panamá expresa su profunda preocupación ante los recientes ataques aéreos registrados en distintas regiones de Siria que han afectado infraestructuras estratégicas, incluidas instalaciones de investigación científica, aeropuertos y otras áreas de importancia militar y civil. Hechos reportados por diversas fuentes causan preocupación por distintas razones, sobre todo cuando han provocado numerosas víctimas, daños materiales significativos y han generado un clima de incertidumbre y de mayor inestabilidad en un momento particularmente delicado para el país. Lamentamos especialmente el impacto que esta situación está teniendo sobre la población civil y subrayamos la importancia de garantizar en todo momento la protección de los civiles y de respetar estrictamente el derecho internacional humanitario. Panamá toma nota de los reportes recientes de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, quien llevó a cabo una misión de inspección en varias localidades del sur de Siria, incluyendo zonas en la provincia de Daraa, afectadas por los ataques de la semana pasada. El acceso logrado y las observaciones realizadas por la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación dejan constancia de la gravedad de los daños registrados en áreas clave, tanto de carácter militar como civil. Panamá reafirma su apoyo, señor presidente, a las labores de verificación y monitoreo realizadas por las Fuerzas de las Naciones Unidas, que resultan esenciales para preservar la estabilidad, garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y proteger a las comunidades más vulnerables. Muchas gracias. Doy las gracias al representante permanente de Panamá por su intervención y tiene la palabra el representante permanente de la Federación de Rusia. Gracias, presidente. Damos las gracias al subsecretario general de Oriente Medio, Asia y el Pacífico, Khaled Khari, y al secretario general adjunto de Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, por sus exposiciones tan completas sobre la situación en Siria. Consideramos que la reunión de emergencia de hoy, solicitada por nuestros colegas de Argelia y Somalia con el apoyo del Grupo Árabe, como de lo más oportuna. En los 4 meses desde el cambio de poder en Damasco, Israel ya ha llevado a cabo más de 700 ataques contra Siria. Recientemente, el alcance geográfico de los bombardeos se ha ampliado. El aeródromo militar de Hama y una instalación militar en la zona de Palmira también han sido blanco de los ataques. Los israelíes mantienen el control sobre la zona de amortiguación ocupada desde el 8 de diciembre y también ocupan terrenos significativos en el sur de Siria. Nos preocupan las declaraciones de altos cargos israelíes sobre la necesidad de desmilitarizar el sur de Siria y sobre la intención del ejército israelí de permanecer
permanecer en el país por tiempo indefinido. Estas acciones representan una vulneración flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Siria que en ninguna circunstancia deben ser cuestionadas con independencia de quien tenga el poder en Damasco. En este contexto, cabe destacar las palabras de Ahmed Shara, que el 16 de enero confirmó el compromiso de su país con el acuerdo de separación de las fuerzas de 1974, así como su disposición a recibir y proteger a los cascos azules. En general, las provocaciones actuales israelíes, a pesar de esas provocaciones, las autoridades sirias no muestran intenciones hostiles contra Israel y no crean amenazas reales a su seguridad nacional. Queremos recordar que en marzo, por iniciativa de Rusia y Estados Unidos, se aprobó una declaración presidencial. En el párrafo 4 se hace un llamado inequívoco a todos los estados para que se abstengan claramente de cualquier acción que pueda desestabilizar más Siria o de injerirse en sus asuntos internos. Además, el representante permanente de Israel ante la ONU, Dani Danon, el 9 de diciembre, envió al secretario general de la ONU y a la presidencia del Consejo una carta en la que afirmaba como temporal, limitado y defensivo el carácter de las medidas del ejército israelí en el sur de Siria, incluida en la zona de despliegue de las fuerzas de la UNDOF. Instamos a Israel a reafirmar en la práctica su compromiso de esa carta en relación con el acuerdo sobre la separación y con el derecho internacional y a volver sin condiciones de inmediato a dar cumplimiento al acuerdo. En lo práctico, ello incluye la retirada de las unidades militares israelíes y el cese de los ataques arbitrarios. En general, consideramos nocivo para la seguridad de todo Oriente Medio cualquier intento de desestabilizar Siria o de menoscabar los esfuerzos para normalizar la situación en el país. Solo con una Siria fuerte, unida, próspera, independiente, donde se respeten los derechos de todas las minorías no religiosas, se podrá construir un hogar para todos los sirios. Una Siria que transite el camino de la reconciliación nacional con un ejército y un servicio de seguridad unificados, con profesionales sirios experimentados entre sus filas. Será una Siria que se convertirá en un vecino fiable y predecible para todos los estados de la región. Condenamos enérgicamente cualquier intento de aprovechar el periodo de transformación política y la incertidumbre económica para imponer directivas extranjeras y ajenas a los sirios. Estas acciones no solo serán negativas para los civiles de a pie, sino que también pueden estimular procesos centrífugos y a prolongar el caos en el país. Esto debe prevenirse. Estamos convencidos de nuestra postura y del control sirio sobre los altos del Golán. Creemos que una situación sostenible solo se puede lograr a través del diálogo inclusivo para lograr un consenso nacional e impulsar una solución de acuerdo con los principios básicos establecidos en la 2254. Creemos que la ONU debe desempeñar un papel clave de apoyo al proceso político liderado y llevado a cabo por los propios sirios. Expresamos nuestro apoyo a los esfuerzos del enviado especial de la ONU, Geir Pedersen, e instamos a las autoridades sirias a interactuar activamente con el señor Pedersen. Queremos, presidente, señalar también la atención sobre la importancia de que haya una investigación transparente y objetiva sobre las recientes olas de violencia en las zonas costeras del ataque y Tartus, donde cientos, si no miles, de civiles, incluidos alawitas, cristianos y otras minorías étnicas y religiosas, han muerto y resultado heridos. Esperamos los resultados de los trabajos de la comisión correspondiente formada por las autoridades sirias, cuyos resultados deben ser transmitidos sin demora a la membresía del Consejo de Seguridad. Esta exigencia también figura en la declaración correspondiente de la presidencia, que entre otras cosas destaca la necesidad de pedir cuentas a los perpetradores. Solo a partir de una base sólida, justa e incluyente se puede construir una nueva Siria donde se garanticen los derechos de todas las minorías no religiosas y de toda la ciudadanía del país. Contamos
Confiamos en que las autoridades sirias tengan un enfoque constructivo para cumplir las disposiciones de la antemencionada declaración presidencial. Señor presidente, la Federación de Rusia es un amigo leal, conocido y verdadero del pueblo sirio y ha estado y sigue defendiendo la soberanía, la independencia y la unidad e integridad territorial de Siria. Deseamos sinceramente que los sirios tomen y apliquen las decisiones adecuadas que garanticen la estabilidad política y social del país, así como su desarrollo progresivo y sostenible en interés de todos los residentes de dicho Estado. Estamos dispuestos a contribuir en el logro de ello como miembros permanentes del Consejo de Seguridad y también bilateralmente. Gracias. Doy las gracias al representante de la Federación de Rusia por su intervención. Tiene ahora la palabra el representante permanente de Grecia. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, doy las gracias a los ponentes, el subsecretario Chiari y al SG Alacruz por la información tan valiosa que nos han remitido. Hoy quiero resaltar los tres asuntos siguientes. Primero, la soberanía y la integridad territorial de Siria la deben respetar todos. La soberanía siria se ha vulnerado sistemáticamente. Reiteramos nuestro llamado para la plena aplicación del acuerdo sobre la separación de 1974 y resaltamos la responsabilidad de todas las partes de defender y cumplir las obligaciones internacionales. Si bien reconocemos el derecho de autodefensa de Israel y garantizar la seguridad de su ciudadanía, resaltamos la necesidad de que ello se haga de acuerdo con el derecho internacional y con el mayor de los cuidados para evitar que haya víctimas civiles. Manifestamos nuestro pésame por los fallecidos y rezamos por la recuperación temprana de los heridos. También señalamos a la atención las vulneraciones de la soberanía en el norte, junto con las vulneraciones y actividades cinéticas que agravan la inestabilidad de Siria. Deploramos los ataques en el norte y noreste, entre otros contra la presa de Tishreen, que es fundamental para la seguridad hídrica. Apoyamos finalmente en la soberanía e integridad territorial de Siria, resaltando que un país unido, seguro y pacífico es la mejor manera de garantizar el bienestar de su población y la estabilidad regional de Siria y de sus vecinos. Segundo, una transición política verdaderamente incluyente junto con la justicia de transición es clave para una paz viable en el país. Tras la caída del anterior régimen en Siria, Grecia mantiene firmemente su solidaridad con el pueblo sirio en nuestro esmero por la recuperación del país, que solo se puede lograr a través de una transición política incluyente a partir de los principios de la 2254, que apoye la creación de instituciones estatales creíbles y resilientes que respeten el derecho internacional y también el del mar. La protección y la plena integración de todas las comunidades sirias, incluidos cristianos, alawitas, drusos y kurdos, es crucial para la reconciliación nacional y la prosperidad a largo plazo del país. Nos alienta la reciente interacción entre el presidente provisional al-Shara y el enviado especial Pedersen sobre la importancia de un proceso electoral transparente para la Asamblea Popular Provisional. Las autoridades cometidas en las regiones costeras, como condenar la declaración presidencial de este Consejo del 14 de marzo, resaltan lo apremiante de que haya plena rendición de cuentas y justicia incluyente es crucial para la credibilidad de las autoridades provisionales. En este sentido, esperamos los resultados del Comité Independiente de Comprobación de Hechos para identificar a los responsables de los asesinatos masivos y para que estos sean llevados ante la justicia. También reafirmamos nuestro apoyo al mecanismo independiente internacional e imparcial, el internacional imparcial y la comisión de investigación, que son mecanismos cruciales de la ONU para la rendición de cuentas. Sobre la declaración constitucional y la transición política, tomamos nota de la formación de un gobierno de transición y consideramos la inclusión de representantes de grupos religiosos y étnicos como un elemento fundamental para su éxito. También queremos destacar, no obstante, que no se ha recibido una aceptación universal de todas las comunidades y puede haber algunos interrogantes sobre la composición del gobierno de transición. Nos preocupa también, entre otras cosas, la mayor influencia del Ejecutivo sobre la formación del legislativo, algo que puede no conducir a un proceso político verdaderamente viable e inclusivo. Señor presidente, reconocemos la crisis severa humanitaria en Siria. Por ello, hemos prometido en la última conferencia de Bruselas una contribución al compromiso generalizado de la Unión Europea de 2.500 millones de euros, reflejando nuestro compromiso para ayudar a la reconstrucción en Siria. Dentro de la
Unión Europea, Grecia ha respaldado que se alivien las sanciones, incidiendo en que esto debe hacerse de manera paulatina, condicional y reversible. Un enfoque en solidaridad con el pueblo sirio como medio para garantizar que se logra la inclusividad, transición, rendición de cuentas, justicia transicional y el apego al derecho internacional, incluyendo el derecho internacional del mar. Señor presidente, el único futuro viable para Siria es uno de paz, justicia e inclusividad. Grecia se mantiene comprometida respaldando una transición política que respete los derechos de todas las comunidades diversas de Siria, que promueva la prosperidad y seguridad del pueblo sirio y que garantice la estabilidad regional. Para ello debemos seguir respetando la unidad, soberanía e integridad territorial de Siria, independientemente de influencias externas e intervenciones externas. Muchas gracias. Gracias al representante permanente de Grecia por su intervención. Doy la palabra a la representante permanente de Dinamarca. Gracias, señor presidente, y gracias al subsecretario general y al secretario general adjuntos por sus presentaciones y sus esfuerzos para respaldar la estabilidad en Siria. Hemos oído aquí que la situación en Siria sigue siendo volátil, algo que ya estaba claro hace un mes cuando la violencia, el asesinato extendido de civiles desestabilizó toda la región costera del país. Dinamarca condena enérgicamente estos actos. Reiteramos que es necesaria una investigación pormenorizada y que los responsables rindan cuentas. Lo que se necesita ahora es una Siria estable y segura, que pueda sanar de los terribles crímenes del pasado y pueda mirar hacia el futuro, algo que se aplica a todos los sirios y a la región en general. Presidente, quisiera plantear 3 consideraciones. Primero, reiteramos nuestro pleno apoyo a la integridad territorial de Siria, su independencia política y su soberanía. Si bien somos conscientes de las preocupaciones de seguridad legítimas de Israel, seguimos preocupados por los ataques israelíes en Siria, que han, según los informes, causado varias víctimas entre los civiles. Quiero ser clara, los ataques contra infraestructura estratégica no van a crear una Siria más estable, no harán sino crear mayores tensiones e inestabilidad. Debemos centrarnos en atender a las preocupaciones de seguridad, incluida la presencia de EIL y otros grupos terroristas, y las armas químicas que, según los informes, todavía hay en Siria. En segundo lugar, reiteramos el apoyo pleno a la UNDOF y al Acuerdo del 74 y pedimos su aplicación plena. Durante decenios, la UNDOF ha trabajado para atender a las preocupaciones de seguridad, tanto de Siria como de Israel. Y nos preocupa muchísimo el anuncio de Israel sobre su presencia en la zona de separación y los altos del Golán por un tiempo ilimitado. La UNDOF debe poder desempeñar su mandato sin trabas y Israel debe retirarse de la zona de separación. En tercer lugar, presidente, quisiera reafirmar el apoyo firme de Dinamarca a la transición política genuina en Siria de conformidad con la resolución 2254. El diálogo nacional, la declaración constitucional y el anuncio reciente del gobierno de transición sirio son todo pasos en esa dirección. Queremos subrayar la importancia de una transición verdaderamente inclusiva, donde las mujeres sirias estén igualmente representadas. Todo esto se está produciendo en un contexto de situación económica grave, con consecuencias humanitarias profundas para el pueblo de Siria. La respuesta a las necesidades inmediatas sigue siendo crítica, pero esta crisis solo puede abordarse con un apoyo sostenido a través de la recuperación y la reconstrucción. Las Naciones Unidas, a través del enviado especial Pedersen, está en la mejor posición de asistir a los líderes de transición que están diseñando el camino a seguir en el futuro. Presidente, se han logrado avances en el camino hacia un nuevo futuro de Siria, pero persisten los desafíos, tanto a nivel político como en materia de seguridad. La comunidad internacional, y en particular este Consejo, le incumbe la responsabilidad de respaldar al pueblo de Siria en este camino. Dinamarca se mantiene comprometida con ese fin. Muchas gracias. Gracias, representante permanente de Dinamarca. Doy la palabra al representante permanente de la República de Corea. Gracias. Por mi parte, también quiero dar las gracias al subsecretario general Chiari y al secretario general adjunto por sus presentaciones tan informativas. Tras 4 meses, el pueblo sirio por fin es testigo de un gobierno de transición, primer paso crítico para una transición inclusiva tan esperada. Sin embargo, Siria se halla de nuevo atrapada en una maraña de tensiones geopolíticas intensas, lo que impide sus visos de recuperación
cooperación y reconciliación tras decenios de sufrimiento indecible. Quisiera en ese sentido compartir 3 observaciones. Primero, deben cesar todas las hostilidades que violan la soberanía territorial de Siria. Desde la caída del régimen de Assad, Siria no ha atacado a países vecinos ni ha indicado tener la intención de recurrir a la fuerza contra ellos. Israel, por su parte, y a diferencia de Siria, ha llevado a cabo más de 500 ataques aéreos y mantenido su presencia militar más allá de la línea Bravo, una violación clara del acuerdo de separación de las fuerzas del 74. Si bien reconocemos las preocupaciones de seguridad de Israel, incluido el riesgo del terrorismo, queremos incidir en que dichas preocupaciones no pueden ser justificación del uso de la fuerza contra un Estado vecino y sus civiles, sobre todo cuando no hay muestras de una amenaza inminente. El derecho a la libre defensa, consagrado en el derecho internacional, es temporal y contingente. No es un derecho abierto y por ello expresamos nuestra honda preocupación por la afirmación de Israel según la cual mantendría una presencia indefinida en territorio sirio, y exhortamos a Israel que cumpla con sus obligaciones según la Carta de Naciones Unidas y el Acuerdo del 74. Esto incluye que vuelva a su compromiso previo de mantener la libertad de movimiento para la UNDOF. También pedimos a las Naciones Unidas y a todos aquellos que puedan ejercer algún tipo de influencia sobre las partes en el terreno que persigan una resolución sostenible que respete la soberanía de Siria y promueva la estabilidad regional a largo plazo. En segundo lugar, exhortamos a las partes que pongan por delante la destrucción segura y verificable de las existencias de armas químicas en Siria. Expresamos nuestra honda preocupación por el ataque aéreo de Israel de la semana pasada, que se produjo en la zona colindante al Centro de Investigación y Estudios Científicos de Gaza, que es un lugar en el que se sabe se está desarrollando tecnologías misiles y químicas durante la temporada del régimen de Assad y que fue objeto de inspección de la Secretaría de la OPAC durante su visita del mes pasado. El director general de la OPAC dijo en diciembre pasado que estos ataques aéreos no solo generan un riesgo de contaminación, sino que conducen a la destrucción de pruebas sumamente valiosas para las investigaciones posteriores relacionadas con el uso de armas químicas en el pasado. Esos ataques también pueden impedir la cooperación cada vez mayor entre la OPAC y Siria, y por ello queremos exhortar a todos los actores que eviten cualquier acción que pueda socavar la aplicación plena de la Convención de Armas Químicas en Siria. En tercer lugar, queremos instar al Gobierno de transición que promueva un proceso político más inclusivo, de conformidad con la Resolución 2254. Si bien las amenazas externas siguen entrañando desafíos, la estabilidad interna de Siria también corre riesgo como resultado de la violencia sectaria y la exclusión del proceso político, una situación que podría atenderse a través de una mejor planificación y mejor comunicación. En ese sentido, Naciones Unidas está a disposición como un socio capaz y dispuesto, con dilatada experiencia, facilitando transiciones políticas, tanto a través de la implicación política como de la asistencia técnica. Las Naciones Unidas están en una posición única para aportar un apoyo vital ante la falta de capacidad y también para fomentar la confianza. Acogemos con agrado la iniciativa del secretario general de llevar a cabo una evaluación estratégica integral para fijar prioridades y esperamos que esto instigue progresos en la gobernanza inclusiva, la reforma del sector de seguridad y la justicia de transición. Para terminar, presidente, el historial de las autoridades provisionales en estos últimos 4 meses apunta que si bien los progresos son limitados,
se pueden dar pasos adelante significativos siempre y cuando la comunidad internacional se mantenga implicada y brinde su apoyo. No podemos permitirnos perder esta oportunidad histórica que tiene Siria de volver a reencauzarse en el camino de paz y legitimidad. Este proceso no se puede desviar como resultado de que Siria vuelva a verse inmersa en un campo de batalla geopolítico. Muchas gracias al representante permanente de la República de Corea. Doy la palabra a la distinguida representante del Reino Unido. Gracias, presidente, y gracias, secretario general adjunto Lacroix y subsecretario general Chiari, por su presentación hoy. Quisiera compartir 3 consideraciones. Primero, desde la última reunión del Consejo, Siria ha avanzado positivamente en su transición política. El Reino Unido acoge con agrado el anuncio de la formación de un nuevo gobierno sirio y esperamos con sumo interés la protección de los derechos humanos, un acceso sin trabas a la ayuda humanitaria, la destrucción segura de las armas químicas y la lucha contra el terrorismo y el extremismo. La formación del gobierno representa un hito en la transición. Esperamos que esta representación inclusiva se lleve adelante en las instituciones estatales y en los nombramientos, incluido en el Comité Legislativo y en el diseño de un calendario claro para las nuevas fases de transición. El Reino Unido está a disposición para colaborar con el gobierno sirio para apoyar un futuro próspero, estable e inclusivo para el pueblo sirio. En segundo lugar, la oportunidad de lograr una estabilidad en el país se ve amenazada por la violencia que no cesa. Nos preocupan los ataques israelíes, las incursiones en Siria, con muertes de civiles, acciones que amenazan desestabilizar a Siria y la región entera, y algo que no redunda en interés de nadie. Reconocemos que Israel se centre en proteger la seguridad de sus fronteras y su pueblo, pero cualquier acción debe ser proporcionada y en línea con el derecho internacional. Pedimos a todos los actores que respeten el acuerdo de separación de las fuerzas, que respeten la integridad territorial de Siria y que pongan por delante la diplomacia por encima de la fuerza. En tercer lugar, el pueblo sirio es quien más va a sufrir esta intensificación de las tensiones. Tras 14 años de tiranía y de conflicto en manos del régimen de Assad, el pueblo sirio sigue afrontando una crisis humanitaria creciente, motivo por el cual hemos prometido 207 millones de dólares en asistencia humanitaria crítica. Deberíamos centrarnos ahora en respaldar a los sirios a reconstruir su país y en ese sentido pedimos a todas las partes que hagan lo necesario para que el acceso humanitario siga posible en Siria y que las vidas civiles se protejan. El Reino Unido va a seguir trabajando con los socios internacionales para respaldar a los sirios que persiguen construir un futuro mejor. Muchas gracias. Gracias a la representante del Reino Unido por su intervención. Voy ahora a pronunciar una declaración como representante de Francia. Muchas gracias al secretario general adjunto, Jean-Pierre Lacroix, y al subsecretario general de Oriente Medio, Asia Pacífico, señor Chiari. Ambos gracias por sus ponencias que subrayan la gravedad de la situación de seguridad en Siria. Siria se halla en un proceso de transición histórica desde que cayera el régimen de la dictadura de Assad, una oportunidad que incita esperanza en el pueblo sirio tras decenios de violencia. Los anhelos de los sirios merecen ser respaldados y eso es lo que nosotros defendemos. En un entorno regional inestable, la transición política debe hacer posible que Siria se convierta en un bastión de paz y de seguridad, y esto implica que cesen las hostilidades en Siria, que se respete la soberanía y la integridad territorial del país, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad. Estos son elementos fundamentales para garantizar una transición política pacífica y para estabilizar el país. La fragmentación de Siria no redunda en interés de nadie. Quisiéramos reiterar nuestro llamado a que Israel ponga fin a sus actividades militares en el territorio sirio, se retire de la zona de separación prevista según el Acuerdo de Separación de las Fuerzas de 1974, respete la soberanía y la integridad territorial de Siria. Siria e Israel deben tener en consideración las preocupaciones de seguridad de cada uno. En esta fase de transición también hay que evitar que Siria
se suma en la fragmentación. Nuestro Consejo ha pedido que se arroje luz sobre la violencia inaceptable que se ha cobrado vida de civiles, y ello por motivos religiosos durante el mes de marzo. Los responsables deben ser llevados ante la justicia y Francia va a examinar con atención las conclusiones de la comisión encargada de investigar estos delitos y lo que se va a hacer después, según lo que pidió la autoridad de transición. En el noreste de Siria, el acuerdo firmado entre las autoridades de transición y las fuerzas democráticas sirias es un primer paso positivo para hallar una solución negociada a la unificación de Siria y para garantizar los derechos y los intereses de los kurdos del país. La amenaza terrorista sigue siendo elevada y es fundamental que las autoridades de Damasco luchen sin descanso contra esta amenaza, sobre todo el Daesh, y que atiendan a la cuestión de los combatientes terroristas extranjeros. Asimismo, es importante desmantelar el programa de armas químicas en plena colaboración con la OPAC. Por último, para conseguir una paz justa y duradera en Siria, es fundamental garantizar la inclusividad de la transición política. Hemos obtenido primeros resultados alentadores con la primera sesión de diálogo nacional y el anuncio del nuevo gobierno, un gobierno que debe traducir en compromisos prácticos los compromisos de las autoridades de transición y responder a las esperanzas del pueblo, entre las cuales la instauración de una justicia de transición. Los delitos no deben permanecer impunes y en ese sentido Francia respalda el mecanismo de Naciones Unidas para luchar contra la impunidad en Siria y su cooperación con las autoridades sirias. Paralelamente, el diálogo nacional debe continuar e implicar a todos los miembros de la sociedad. Francia quiere recordar el apego a una transición política inclusiva representativa en línea con los principios de la Resolución 2254. Respaldamos los esfuerzos de Geir Pedersen para apoyar este proceso. Es necesaria la confianza entre Naciones Unidas y las autoridades sirias para traducir en pasos concretos el apoyo de la comunidad internacional a Siria. Muchas gracias. Reanudo ahora mis funciones como presidente del Consejo y doy la palabra al distinguido representante de la República Árabe Siria. Gracias, señor presidente. Presidente, permítame en primer lugar darle la enhorabuena por asumir la presidencia del Consejo de Seguridad este mes. Le deseamos a usted y a su equipo todo el éxito del mundo. También quisiera dar las gracias a su predecesora, representante permanente de Dinamarca, y su equipo por haber gestionado de manera tan efectiva las labores del Consejo el mes pasado. Quisiera trasladar mi agradecimiento por responder tan rápidamente a nuestra solicitud de convocar esta sesión de emergencia. Gracias también a las distinguidas delegaciones de los países hermanos de Argelia y de Somalia, los Estados miembros del Grupo Árabe, por haber respaldado nuestra solicitud de convocar la presente sesión. También quiero dar las gracias al secretario general adjunto, Jean-Pierre Lacroix, y al subsecretario general, Chiari, por sus ponencias. También acojo con agrado la presencia de la señora Ilawati Asma, jefe de UNDOF, que está con nosotros hoy aquí, y también gracias a ella y a su equipo por sus esfuerzos para cumplir con el mandato de la UNDOF. Señor presidente, la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluidos los aquí presentes en el Consejo, han recalcado a lo largo del último mes que es necesario apoyar a Siria y al pueblo sirio durante esta fase tan delicada para el presente y el futuro del país. Hemos sido testigos del consenso internacional sobre la necesidad de aunar esfuerzos para poner fin al sufrimiento del pueblo sirio, sufrimiento que dura desde hace tiempo, y para respaldar la estabilidad, seguridad, soberanía e integridad territorial del país, porque ello tendría una repercusión positiva sobre la estabilidad de la región y la seguridad y bienestar de sus pueblos. En línea y al tiempo
que los Estados miembros han proferido iniciativas y declaraciones positivas y constructivas. Las organizaciones internacionales y grupos políticos también respaldan a Siria y a su pueblo. Lo hemos visto en la cumbre árabe que ha acogido Cairo, la reunión de la Organización de Cooperación Islámica de los Ministros Exteriores en Jeddah, las conferencias de Aqaba, de Riyadh, de París, la Conferencia de Donantes de Bruselas y otros foros internacionales celebrados en Davos y en Múnich. Pues bien, al tiempo en que se proferían todas estas declaraciones, las autoridades ocupantes israelíes no han cesado en sus acciones agresivas que desafían los esfuerzos internacionales y que persiguen amenazar la unidad e integridad del territorio sirio, socavan los esfuerzos del gobierno e imponen una nueva realidad que va en contra de las esperanzas y anhelos de los sirios de vivir en su país una vida segura y pacífica. Señor presidente, las autoridades ocupantes israelíes han intensificado sus actos de agresión contra la soberanía, unidad e integridad territorial de la República Árabe Siria. Ello entraña una amenaza grave a la paz y a la seguridad internacionales y representa una violación grave del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y sus resoluciones, así como el Acuerdo del 74 sobre separación de las fuerzas. Desde diciembre pasado, las fuerzas de ocupación han lanzado cientos de ataques aéreos contra mi país. El último se produjo el 3 de abril. De madrugada el jueves y en 30 minutos varios ataques aéreos se produjeron en 5 zonas diferentes del país, ataques que han causado la destrucción prácticamente total del aeropuerto militar de Hamá. Ha causado heridos entre civiles y personal militar. Ha causado destrucción y daños extensos a infraestructura civil y militar en Homs y Damasco. Al tiempo que se producía esta agresión, varias unidades de las fuerzas de ocupación israelí se adentraron en Daraa, bombardearon una zona boscosa en Al-Jubaili Adam, en la parte occidental de Daraa, ataque en el que perdieron la vida 9 civiles y varios resultaron heridos. Este ataque fue precedido por otro en Al-Quya, en Daraa, que causó la muerte de 7 civiles. El último informe del secretario general sobre las fuerzas de la UNDOF recalca algunos aspectos de las agresiones israelíes contra Siria. El informe indicó claramente que la incursión de las fuerzas de ocupación de Israel en la zona de separación, así como la alteración que ha provocado y el impacto que las operaciones de las fuerzas tienen desde el 8 de diciembre, violando varias resoluciones del Consejo de Seguridad. Además, el informe registró las quejas de nuestra población en la zona, quejas generadas por la ocupación por parte del ejército israelí que está impidiendo que agricultores tengan acceso a sus tierras, que son su fuente y principal medio de subsistencia. Dañan tierras, detienen a ciudadanos sirios, roban ganado, destruyen carreteras, cortan electricidad, cortan el acceso al agua, los servicios de Internet y ocupan edificios del gobernador de Quneitra. Las prácticas israelíes en estos territorios van más allá de la zona de separación. También amenazan la seguridad hídrica de Siria y de los países vecinos. Se han hecho con el control de recursos hídricos en el sur de Siria. Han desviado ríos y fuentes de agua en el monte Hermón, así como otros recursos hídricos en el sur, algo que pondrá en peligro la seguridad alimentaria y de agua de Siria. Por otro lado, la ocupación israelí no ha cesado en sus prácticas provocadoras contra Siria y su pueblo. Ha creado puestos de avanzada militar y bases para sus fuerzas. Promueve visitas turísticas para los colonos en las zonas que ha invadido. Esto pone al descubierto
cuán falsas son las afirmaciones de la fuerza ocupante de que su incursión es temporal y limitada. Revela sus intenciones expansionistas y agresivas y su desdeño por la Carta de las Naciones Unidas, los cimientos del Derecho Internacional y las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Señor presidente, Siria reafirma el contenido de sus últimas 4 cartas, y en particular la queja que trasladamos a Su Excelencia, Presidente del Consejo de Seguridad, y a Su Excelencia, el Secretario General, el 7 de abril, que se publicará como documento S-2025-216. Renovamos nuestra condena enérgica a los ataques israelíes y las declaraciones provocadoras por parte de funcionarios israelíes que hablan, y cito, del desarme del Estado sirio en las provincias del sur y promueven denuncias falsas que apuntan a su supuesta intención de proteger a ciertas partes de la sociedad nacional siria. Siria da las gracias a todos los estados que se han mantenido a su lado y que han condenado claramente los ataques israelíes, y quiere pedir al Consejo de Seguridad que condene estas agresiones y adopte acciones inmediatas y decididas que aboquen a Israel el cese de la agresión contra el territorio sirio, que se retire de inmediato y sin condiciones de todo el territorio sirio, que cumplan plenamente con el acuerdo de separación de las fuerzas del 74, que respeten los mandatos de la UNDOF y la UNSO y que pongan en práctica las resoluciones del Consejo de Seguridad relevantes, en particular la 242, 338 y 497, para poner fin a la ocupación israelí de los Altos del Golán y para poner fin a la amenaza grave que representa la unidad, soberanía y seguridad del país. Reafirmamos el derecho inalienable de extender nuestra soberanía sobre nuestros territorios. Rechazamos los intentos de Israel de ingerirse en sus asuntos internos, desestabilizar la estabilidad y seguridad del país o imponer una nueva realidad de ocupación. Siria reafirma su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, las disposiciones del Derecho Internacional y las resoluciones de legitimidad internacional. Son la base para conseguir la paz y la estabilidad en la región. No puedo sino elogiar los esfuerzos de todo el personal de la UNDOF y la UNSO, así como el personal en la sede y en el terreno, su resolución y su compromiso para cumplir con su mandato pese a los desafíos tan importantes que afrontan. Como resultado de la praxis de las fuerzas de ocupación, que incluye restricciones sobre la libertad de movimiento, Siria reafirma su disposición de extender sus fuerzas a lo largo de la fuerza de separación y respetar el acuerdo de separación. En conclusión, señor presidente, con cada día que pasa y que el Consejo de Seguridad demora el ejercicio de su responsabilidad de mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, poniendo fin a la agresión israelí contra mi país, el potencial de inestabilidad aumenta. La amenaza que esta agresión entraña para la región no deja de aumentar. También afecta, por supuesto, a la región y a todos los pueblos. Los intentos de imponer soluciones por la fuerza, los intentos de dar precedencia a la fuerza por encima del derecho, fracasarán. Y ello sin mencionar que no redundan en interés de la estabilidad regional y contradicen los esfuerzos que se están desplegando para consolidar los valores de cultura de paz en la región y avanzar en la prosperidad y el desarrollo. Muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias al distinguido representante de la República Árabe Siria. Doy la palabra al distinguido representante de Libia. Señor presidente, antes que nada, quisiera pronunciar esta intervención en nombre del Grupo Árabe. Deseo darle las gracias
por atender la petición de Somalia y Argelia de celebrar esta importante sesión que pidió también el Grupo Árabe. Doy las gracias al señor Khaled Jari y al señor Champir Lacroix por sus exposiciones. Presidente, el Grupo Árabe manifiesta su condena tajante de la escalada militar de las fuerzas ocupantes israelíes, la agresión repetida contra Siria, en especial el más reciente ataque contra varias zonas del 3 de abril. Queremos recordar que este tipo de ataques son una vulneración flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Son sin duda una amenaza para la paz y la seguridad de toda la región. También agravan el sufrimiento del pueblo sirio, que ya padece la crisis actual. Los ataques de las fuerzas ocupantes contra 5 posiciones diferentes, incluida la destrucción del aeródromo militar de hayan, casi completamente, y los enormes daños a varias instalaciones civiles y militares en Damasco, son solo parte de una serie de ataques que buscan menoscabar la seguridad de Siria y supone también una amenaza para la seguridad del pueblo sirio y obstaculiza los esfuerzos regionales e internacionales para que haya paz en la región. Resaltamos que estos ataques no son solo una vulneración de la paz, seguridad e integridad territorial de Siria, sino también una violación flagrante y total de las resoluciones de este Consejo, incluida la 224, 389 y 247, que piden el fin de la ocupación de los altos del Golán sirio. También son una grave vulneración del acuerdo sobre la separación. Supone una conculcación clara del mandato de las fuerzas de Naciones Unidas, la UNDOF o la UNSO. Presidente, el Grupo Árabe condena de la manera más tajante este tipo de ataques y pide a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad en particular que asuma su responsabilidad jurídica y moral y pongan presión sobre las fuerzas ocupantes israelíes para que detengan su agresión de inmediato y para que den cumplimiento al derecho internacional y garanticen una retirada completa e incondicional de sus fuerzas de todo el territorio sirio, incluidos los recientes movimientos que no buscan sino aprovecharse de lo que está sucediendo en Siria para ampliar la ocupación. Por ende, su Consejo debe tomar medidas inmediatas y urgentes para poner fin a estas provocaciones antes de que las cosas se vayan de control y se amenace la paz y la seguridad, ya sea en la región o más allá. El Grupo Árabe también resalta, en paralelo al desarrollo del estado de transición después de la caída del régimen anterior, los esfuerzos para lograr que haya desarrollo y se deben levantar cuanto antes las sanciones económicas contra Siria, pues son un obstáculo a la recuperación de la economía y el desarrollo sirios. El Grupo Árabe también resalta la necesidad de mantener el proceso político amplio encabezado por los sirios y que estos sientan como propio y que incluya todas las facciones de Siria de acuerdo con la resolución 2254 del Consejo. Ello formará parte de los esfuerzos internacionales para apoyar la paz y la prosperidad en Siria. En esta tónica y en ese mismo contexto, el Grupo Árabe también condena la ocupación que prosigue de las fuerzas israelíes de 5 zonas en el sur del Líbano, con inclusión de nuevas zonas que no estaban ocupadas antes, lo cual supone una grave vulneración de la soberanía del Líbano. La resolución 1701 y el acuerdo entre los dos países. Resaltamos que el Consejo de Seguridad debe asumir su responsabilidad y combinar a las fuerzas ocupantes israelíes a retirarse sin condiciones de todo el territorio libanés ocupado. Aplaudimos los avances en el despliegue de las fuerzas libanesas al sur del río Litani y apoyamos al Líbano, su paz, su seguridad y su soberanía. Presidente, para concluir,
Esta agresión que se mantiene mientras que la mayoría de países del mundo lo que buscan es la distensión y poner fin a las crisis y las guerras que han alcanzado su apogeo por las violaciones de las fuerzas de ocupación israelíes del alto el fuego y también en Gaza, las vulneraciones continuadas en la ribera occidental muestran claramente que las fuerzas israelíes están intentando desestabilizar a toda la región. Desean seguir con estas cadenas de guerras y asesinatos por un motivo único. Supone un propósito claro y negativo de convertir estas crisis en una cortina ante sus propios problemas internos y apoyar a quien está al mando. Apoyamos al pueblo sirio, la seguridad de Siria es parte fundamental de la seguridad árabe y por lo tanto pedimos que haya esfuerzos nacionales y internacionales y regionales de concertación para poner fin a estas vulneraciones y que se respete la soberanía e integridad territorial de Siria y se ponga fin a esta situación que no hará sino abocar a la región al abismo. Llegó ya la hora de que Siria se recupere de las crisis y goce la paz, la seguridad y la prosperidad que merece. Gracias. Gracias al representante permanente de Libia por su declaración en nombre del Grupo Árabe. Ahora tiene la palabra el representante de Israel. Gracias, presidente, y doy las gracias a nuestros ponentes de hoy. Estamos viendo cómo reemergen los grupos radicales islámicos en Siria comprometidos con el terror, la destrucción y la aniquilación de nuestro país. Lo que buscan es crear una infraestructura militar en zonas que están apenas a kilómetros de comunidades israelíes. Esta infraestructura incluye el lanzamiento de cohetes, explosivos e instalaciones subterráneas, todas para acabar con las vidas, amenazar las vidas de civiles inocentes. Israel no puede permitirlo ni lo hará. Hemos dejado siempre claro que esa es nuestra política. Haremos todo lo que sea necesario, todo el tiempo que sea necesario para evitar otro 7 de octubre. Las imágenes de ese día están presentes en las mentes de nuestra población. Sabemos qué pasa cuando se permite que una red terrorista se arraigue, cuando se ignoran las alertas, cuando se cruzan las líneas rojas sin consecuencias. Hemos visto las señales, células terroristas organizadas, sistemas de armas extranjeros y la consolidación de fuerzas hostiles en el sur de Siria. Hemos actuado y lo seguiremos haciendo. Las acciones se basan no solo por ambiciones expansionistas, sino por necesidad, protección y prevención. Colegas, estas partes han desafiado operaciones recientes en Israel. Tenemos una región terrestre de las fuerzas especiales del ejército en el centro del país donde desmantelaron una fábrica subterránea de misiles que había construido Irán y que ya estaba construyendo misiles de alta precisión, muchos de los cuales se utilizaron después en el territorio israelí por parte de Hezbollah. Esa fábrica ya no está en funcionamiento. En las semanas posteriores, las fuerzas israelíes confiscaron y destruyeron 1.300 armas y activos militares que pertenecían a Hezbollah. Por ejemplo, componentes para drones, misiles antitanques, cohetes de largo alcance y herramientas para la infiltración transfronteriza. Se fabricaban con un propósito: atacar a los civiles israelíes y a la estabilidad regional. Quiero dejar claro que Israel no desea avanzar territorialmente en Siria. Las operaciones son precisas y buscan la neutralización de las amenazas cuando existen las amenazas. Las atajaremos sin dudas. No son solo los civiles israelíes quienes pueden sufrir del mayor afianzamiento de los grupos yihadistas. La comunidad judía del sur de Siria, con quien compartimos grandes vínculos, se ve amenazada por la propagación de estos grupos en sus zonas tradicionales. Estos extremistas amenazan el tejido de comunidades diversas. Nos comprometemos
Nos hemos comprometido con nuestras comunidades drusas para evitar que haya daños a las comunidades drusas en Siria y mantener su seguridad. El presidente de Israel sigue coordinándose con el UNDOF en el marco de la 350. Respetamos el mandato de la misión y apoyamos el papel de estabilización en torno a la línea de separación, pero seamos sinceros, los esfuerzos de mantenimiento de la paz no pueden detener la propagación del armamento sofisticado, no pueden interceptar partes de misiles iraníes, ni acabar con los túneles, ni tampoco la creación de emplazamientos en terreno civil. Nos comprometemos con la distensión, con el diálogo, pero también con la protección de nuestro pueblo, y ello tiene que tomar precedente cuando las vidas están en juego. Miembros del Consejo, el gobierno sirio está en fase de transición y sus autoridades en todo el país están fragmentadas. El control se pone en entredicho, las fuerzas de seguridad están demasiado extendidas y a falta de una gobernanza adecuada son los actores más radicales y violentos que están aprovechando esa realidad. Entre los acontecimientos más preocupantes es el resurgir de Hamas en el sur de Siria y la yihad palestina islámica. Los operativos de Hamas han establecido centros de mando y en zonas como Beiyán y en el campamento de refugiados de Tara, utilizando nuevamente a los campamentos de Damasco como lugar de encubrimiento. Esto debe abordarse de manera apremiante. Además de Hamas, la yihad palestina islámica sigue operando con apoyo iraní, manteniendo decenas de centros de mando en Siria. Estos grupos no son actores independientes, sino apoderados de Irán con formación, equipamiento, financiación y objetivos claros. Atacar a Israel y desestabilizar la región. El reciente movimiento de terroristas de la yihad islámica de Líbano a Siria resalta esta amenaza. Los terroristas prosperan ante la inestabilidad. No es una teoría, es un patrón, algo que se ha debatido en demasiadas ocasiones ya en este salón. El Consejo debe reconocer esta realidad. El sur de Siria puede convertirse en una base neurálgica de los grupos extremistas y la comunidad internacional, incluido este organismo, tiene que atender la situación con la seriedad que merece. La postura de Israel se basa en principios y es coherente. Queremos evitar la consolidación de los grupos terroristas en torno a nuestras fronteras. Mantendremos la zona de amortiguación militar para mantener a los civiles seguros. Apoyaremos a las comunidades, incluidos en especial los drusos, en mecanismos de seguridad y seguiremos desmantelando, eliminando y negando la autoridad de nuestros enemigos de prosperar de cara a la próxima guerra. No es una escalada, es protección, es lo que toda nación responsable haría si fuésemos nosotros y lo que exigiría cualquier gobierno si se le dirigieran las mismas amenazas a su ciudadanía. Exhortamos al Consejo que adopte una postura realista y no de retórica política. Los cambios en Siria no van a disiparse y si no se hace nada aumentarán y no se limitarán a una frontera. La comunidad internacional tiene que entender lo que está en juego no solo para Israel, sino para todos los que desean que esta región esté libre de las cadenas del terror. No queremos que haya enfoques selectivos en este Consejo cuando no se mira lo que está sucediendo en otros lugares. El compromiso con la seguridad regional exige que se aborden todas las amenazas en la región. Seguiremos defendiendo a su pueblo de manera decisiva, coherente y de acuerdo con el derecho internacional. Gracias, presidente. Gracias al representante de Israel por su intervención. Tiene ahora la palabra la representante de Turquía. Gracias, presidente. Antes que nada, quisiera manifestar nuestro agradecimiento al subsecretario Chiari y al SG Lacroix por sus alocuciones tan completas. Presidente, nos reunimos hoy en un momento crítico para Siria. Las decisiones de la comunidad internacional repercutirán en si Siria adelanta hacia la paz y la estabilidad o si recae en el conflicto y la fragmentación. Presidente, a pesar
pesar de los enormes retos, el nuevo gobierno sirio ha avanzado significativamente. La Conferencia de Diálogo Nacional, la Declaración Constitucional y la formación de un gobierno tecnócrata muestra el compromiso para que haya un consenso nacional sólido. Ello da cuenta de la voluntad del gobierno de encabezar una transición política encabezada por los sirios y de estos, de acuerdo con la aspiración de ese pueblo. También observamos la respuesta ante las preocupaciones nacionales e internacionales, su colaboración con distintos países y el diálogo constructivo establecido por los organismos de Naciones Unidas, en especial el enviado especial, son encomiables. Agradecemos el enfoque activo de Siria en relación con las armas químicas, su compromiso con la destrucción de los excedentes existentes es encomiable. Las autoridades sirias concedieron pleno acceso a los emplazamientos al respecto y brindaron toda su cooperación al equipo técnico de la OPAC. Conjuntamente, estas medidas señalan la voluntad de iniciar un nuevo capítulo a través del compromiso con la comunidad internacional. Las autoridades sirias también han dejado claro que no tienen ninguna intención hostil contra sus vecinos. Presidente, a pesar de estos pasos positivos, Israel sigue con su agresión no provocada contra Siria, las incursiones aéreas repetidas y las incursiones terrestres sin justificación. Ello vulnera la soberanía de Siria y amenazan la estabilidad regional. Nos hacemos eco, pues, de la condena manifestada por el enviado especial. Este Consejo tiene que actuar de manera urgente para evitar una ulterior escalada. Las acciones militares de Israel no solo menoscaban la seguridad interna de Siria, sino también la estabilidad regional. También debilitan la capacidad de luchar contra el EIL por parte de Siria, dañando nuestros esfuerzos antiterroristas. Los ataques contra lugares donde se sospecha que haya almacenamiento de armas químicas exigen también una rendición de cuentas. La integridad, soberanía y unidad de Siria deben respetarse. Pedimos a la comunidad internacional y en especial a este Consejo que ponga fin a la agresión israelí y garantice la plena aplicación del acuerdo sobre la separación de 1974. Presidente, eliminar a las organizaciones terroristas en Siria, incluido el EIL y el PKK, el llamado SDF, es esencial para la paz y la unidad. Damos prioridad a la cooperación con los países de la región para abordar las amenazas de seguridad compartidas. La reunión del mes pasado entre Turquía y Jordania, Irak, Líbano y Siria es un ejemplo sólido de titularidad y voluntad colectiva. Estamos siguiendo con atención el acuerdo entre el gobierno sirio y el llamado SDF. Las estructuras terroristas deben desmantelarse y todos los elementos deben entregar sus armas al Estado sirio. Todas las entidades terroristas deben ser eliminadas del territorio sirio. Las responsabilidades en materia de seguridad de los centros de detención y los campamentos en el noreste deben transferirse con celeridad al gobierno sirio. Estamos dispuestos a colaborar con Siria en esta tarea fundamental. Presidente, el fracaso en Siria no es una opción. Una transición política con éxito es necesaria no solo para Siria, sino también para la estabilidad de la región. Debemos apoyar al gobierno sirio para que avance en lo que se ha logrado recientemente, pero la financiación humanitaria es insuficiente. Pedimos a todos los miembros de la comunidad internacional que movilice recursos para las necesidades humanitarias urgentes y para la reconstrucción de Siria. Los obstáculos al efectivo y las inversiones deben eliminarse, también todas las sanciones sin condiciones, para que se pueda producir la integración de Siria y que puedan reconstruir su vida. La comunidad internacional tiene la responsabilidad colectiva de atender al pueblo sirio y ayudarles a recuperarse con dignidad. Llegó la hora de demostrar una solidaridad verdadera. Gracias, presidente. Doy las gracias a la representante de Turquía por su intervención. No hay más inscripciones en la lista de intervención. Se levanta la sesión.
But how about we sit down and talk it all out? If you want to understand, when all the lights go out and you stare at me, and there's no time, heaven knows I've tried. And all the stories told and the way they go seem unfair, heaven knows I've tried. When all the lights go out and you stare at me, and there's no time, heaven knows I've tried. Heaven knows I've tried. When all the stories told and the way they go seem unfair, heaven knows I've tried. Heaven knows I've tried. When all the lights go out and you stare at me, and there's no time, heaven knows I've tried. Radio Swiss Pop. Black is black. I want my baby back. It's gray, it's gray. Since she went away, oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. If I had my way, she'd be back today, but she don't in time to see me again. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose, it's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me when it can't go wrong.
head and let it all come to me like a gentle breeze. You catch my eye and the look on your face that makes me shiver inside. We've been here before 100 times, 100 times. Nothing like today. I never felt more sure and alive. No need to talk. It is all in the air between us. You should know I'm free like the wind, and I could be gone in the blink of an eye. You should know that I am free like the wind, and I could be gone in the blink of an eye. Doesn't mean I love you less, baby. Doesn't mean I love you less, baby. Doesn't mean I love you less, baby. Doesn't mean I love you less. Lay down your head. Lay all the thoughts haunting you down to rest. Sugar, you're my treat. When I allow myself to be with whom I really want to be. We've been here before 100 times, 100 times. Nothing like today. I never felt more sure and alive. There's no need to talk. It's all been said, oh baby, such a long time ago. You should know I'm free like the wind, and I could be gone in the blink of an eye. You should know that I am free like the wind, and I could be gone in the blink of an eye. Doesn't mean I love you less, baby. Doesn't mean I love you less, baby. Doesn't mean I love you less, baby. Doesn't mean I love you less. Oh, doesn't mean I love you less, baby. Doesn't mean I love you less, baby. Doesn't mean I love you less, baby. Doesn't mean I love you less. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say, I like Chopin. Love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's away.
special thing. Love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's my way.
this much too long. Just keep on going on. Miracles can happen any day. And if you smile, just hide your pain. If your thoughts make you insane, remember the good times we had. Fill up your head with hope. Let's find the way to cope. Keep your head up and face the sun. Hope is like a spinning wheel that lingers in your soul, keeps on turning and never stops at all. Hope is like a spinning wheel that lingers in your brain, keeps on turning till you see the sun again. And if your smile just hides your fear, if your eyes just hide a tear, my heart is breaking constantly. The compass shows the wrong direction. There is hope, there is affection. If you can find another road, fill up your head with hope. Let's find the way to go. Keep your head up and face the sun. Hope is like a spinning wheel that lingers in your soul, keeps on turning and never stops at all. Hope is like a spinning wheel that lingers in your brain, keeps on turning till you see the sun again. Sometimes we all get tired when nothing's making sense. And sometimes it's hard to keep on going, but I know it's like there is light. Hope is like a spinning wheel that lingers in your soul, keeps on turning and never stops at all. Hope is like a spinning wheel that lingers in your brain, keeps on turning till you see the sun again. Hope is like a spinning wheel that lingers in your soul, keeps on turning and never stops at all. Hope is like a spinning wheel that lingers in your brain, keeps on turning till you see the sun again. Radio Swiss Pop. Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non
andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi, da noi. Rimane in sottofondo dentro ai supermercati, la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera. Si annidano i pensieri in palestra, tieni in piedi una festa anche di merda, ripensi alla tua vita, alle cose che hai lasciato cadere nello spazio della tua indifferenza animale. Un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi, più o meno. Awutrayelekile kanjani futhi sensukwini zanamhla sibona kwenzeka kanjani amantombazane She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of the 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 shoes. Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I pleased you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. She makes the sign of a teaspoon, he makes the sign of a wave. The
poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway while the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. And everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about time. Soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. You're so different from other boys. That's why I want you to share my world. Make no mistake, I'm on to you. That's why I love the things you do. You see now, me and you seems to share a certain chemistry. Maybe I'm on a trip. If so, that's where I wanna be. Don't stay away for too long, baby. My feelings for you's getting stronger than strong, baby. My tank is empty and I'm running on E. I can't explain it, just what's happened to me. Baby, I'm strong, but you make me weak. Right or wrong, you got just what my doctor recommended. Yeah. Special attention, baby's what I need. No
under the reggae mandate. Have you ever wondered where the story ends and how it all began? I do. Did you ever dream you were the movie star with popcorn in your hand? I did.
but she may fade away in your hands. The birth of a new day. Rhymes that keep their secrets alone behind the clouds. And there upon the rainbow is the answer to our never-ending story.
Radio Swiss Pop, ein Musikprogramm der SRG. Said a man that I know, I don't know where to begin. I see in the mirror that there's somebody there, but I am not sure if it's me or it's him. I am looking for me, said the man that I know. I'm not sure how to explain. Sometimes it feels that I am only alive when I'm out with my friends. I see me through their eyes, but oh, don't worry, everything will be fine when you just live life, live well, take your time, look after yourself, give love, give well. I am looking for love, said the man that I know, but I haven't been there before. Love is an ocean where we sink or we swim. In spite of the dangers, we keep jumping in. So I told him, my friend, there are no guarantees how things will work out in the end. One day she'll tell you you're the love of her life, but take it from me, that can change overnight. But oh, don't worry, everything will be fine if you just live life, live well. Take your time, look after yourself, give love, give well. Just live life, live well. Take your time, look after yourself. Give love, give well. The only way to get there is to start by loving yourself. The only way to get there is to start by loving yourself. Bist du traurig? Bring ich dir ein Lachen? Hast du Schmerzen? Du nicht den Doktor machen? Bist du müde? Steh ich auf für dich? Check ich nicht? Tust es wiederholen, bin ich hinten drin, lass mich aufholen, hab ich Streit, machst die Wellen glatt für mich. Wie wär's? Es wär gar nicht so schwer, aber plötzlich ist es 1000 Stunden seither. Wie wär's? Es wär gar nicht so schwer, zünd Kerzen an. Und rede ein bisschen mit mir, rede ein bisschen mit mir. Ist dein Tag voll, tu ich in die Leere, geschieht dir Unrecht, tu mich für dich wehren, fehlt dir der Schnuff, hol ich Luft für dich. Brich mein Masten, holst Segel ein, pack mein Reisefieber, lass mich ziehen. Kann ich nicht mehr landen, dann lotst du mich. Sag, wie wär's?
Es wär gar nicht so schwer, aber plötzlich läuft man nur noch neben sich her. Ja, wie wär's? Es wär gar nicht so schwer. Zünd Kerzen an und red ein bisschen mit mir. Red ein bisschen mit mir. Kannst du nimmer reden, wird in deine Stimme. Machst du nimmer schwimmen, schiess in dir der Ring. Gehen deine Augen zu, dann wett ich dich. Brauchst du mehr, dann geb ich alles für dich. Wie wär's? Es wär gar nicht so schwer, aber plötzlich ist es 1000 Stunden seither. Wie wär's? Es wär gar nicht so schwer. Zünd Kerzen an und red ein bisschen mit mir. Red ein bisschen mit mir. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? 'Cause I'm strong enough to live without you. Strong enough
Radio Swiss Pop. What am I gonna do when I get a little excited, a little in pain? Tell me. What am I gonna say when I find the center of my heart is the suburb to the brain? You wear them so well, those innocent eyes. You're putting on a wonderful disguise. I want you so bad, I'm pushing my luck. It feels like being hit by a truck. This is no place special. Don't know why I came. If someone has a minute, won't you explain? What am I gonna do when I get a little excited, a little in pain? Tell me, what am I gonna say when I find the center of my heart is the suburb to the brain? Saying na 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 na, na 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 na. Being with you, dealing with fire. Oh, won't you come around, come out and play? I want you so bad. Answer my calls. Let's spend the night within these walls. This is no place special. Nothing for the same. If someone's got a minute, do please explain. What am I gonna do when I get a little excited, a little in pain? Tell me, what am I gonna say when I find the center of my heart is the suburb to the brain? Saying na 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 na, na 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 na. What am I gonna do when I get a little excited, a little in pain? Tell me. What am I gonna do when I get a little excited, a little in pain? Tell me, what am I gonna say when I find the center of my heart is the suburb to the brain? Saying na 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 na, na 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 na. What am I gonna do? What am I gonna do when I get a little excited, a little in pain? The center of my heart, yeah, yeah, yeah. What am I gonna say when I find the center of my heart is the suburb to the brain? What am I gonna say when I find the center of my heart is the suburb to the brain? All the thoughts in my head, all the wind in my hair, they're good memories. Yes, we had great times. Am I so scared to sight? Sometimes dark, mostly bright. Talk about it will make me feel alright. That is why I'm dreaming. After all these tears, dreaming, let my sunshine wash away your fears. That is why I'm dreaming of a never end. You're my sun.
accomplish. We understand our mission, and at the Trump EPA, we're going to make you proud. Great job. You're doing a great job. And you have a lot of applications for approvals for power plants, which are going to really power the regular plants, and they're going to be right next to each other, because we can't rely on our grid. It's old and it's tired, and it's, you know, very subject to being attacked, whether by rain or by bombs or by anything else. And we're letting people build their own power plants, and these are a lot of them being built with the AI and beyond the AI chips, and we're letting them build their own power, and never been done before. We're going to get it done quickly and approved quickly as part of a plant. They'll have a sort of be their own power company, and it's very exciting. They couldn't believe it when I told them that. I said, we're going to get you the approvals very fast as part of your regular plant. You're going to build electric producing plants, and it's very exciting. And they're able to do it very quickly and very well, and you made it possible. Thank you. You have a lot of applications for some of the biggest plants that have ever been built in the world. These are serious plants, aren't they? Huh? Approved. The application's in. We are open for business. Working with Secretary Burgum, Secretary Wright. We are going to make you proud. Good. Sean? First off, Mr. President, it's Brooke's birthday today, so happy birthday to Brooke. I want to thank you as well for the shipbuilding at EO. Again, to build ships, we also need mariners to sail those ships. I was just up at Kings Point for the Merchant Marine Academy a couple days ago, and we have some of the greatest young men and women who are learning how to be mechanical engineers, to rebuild and fix the engines on those ships, but also how to sail ships. Right. I would tell you that over the past decades, this academy has become, it needs some love. It's been a little bit dilapidated. We have to invest in sailors, and I appreciate you taking the initiative. To be a global power, we have to build ships and have sailors to sail those ships. These are the very people that help Pete should we come into points of crisis to support the military. So thank you for that. Number two, the last administration announced 3,200 projects, big, beautiful roads and bridges. Most of them are good. But they announced them, they didn't sign a grant agreement. 3,200, so the money doesn't go out the door to build the infrastructure in the country. And it's fun to do an announcement. It's actually the harder work to put together these grant agreements. So we're doing the work right now at DOT to get these grant agreements done and build the projects. Most of them are good. And they also put in all of this green and social justice requirements on roads and bridges. We're pulling all that out and putting the money toward the infrastructure, not the social movement from the last administration. Toward good steel, right, as opposed to green paper mache. That's right. Thanks, great job. Thank you. Sir, first, we are, I would say, more than friends. We've all become family, and I think that what you have assembled in your vision is a turning point, an inflection point in American history. And so just being a part of that is the greatest honor. So thank you for that. And again, just the relationships here and the honor and respect we have for each other is a reflection of you and your leadership. So I just wanted to say that first. The second thing I want to say is that on behalf of the farmers and ranchers, food security is national security. We have to be able to feed ourselves. And your idea of using tariffs along with deregulation and tax cuts, but your idea of using tariffs to ensure that we are putting forward and putting America first, no one understands that better than our farmers and our ranchers. But having said that, emerging from 4 years of Biden with a 30% increase in inputs for our farmers and ranchers, with an almost $50 billion trade deficit. When we left the first time, it was zero, meaning that they are hurting. So the period of uncertainty we're in, they know that your vision will move us into an age of prosperity for all Americans, but for my people, for the farmers and ranchers, unlike any they have seen before. And I think they are really, really excited and so grateful for your leadership. But also, you have never failed to say that you have the backs of our farmers and our ranchers. It was the first phone call that I had after I was voted with the Senate. And that message just resonates with almost an 85% support of you in the last election. They're with you.
Interestingly, the biggest budget driver at the United States Department of Agriculture is not farming and ranching or agriculture, it's food stamps. And so as we emerge and embark, Secretary Kennedy and I, on your vision of making America healthy again, a massive part of that is realigning and reworking our food stamp program so that it better serves those who need it. So you'll do And that. yeah, to the point of getting the transgender, DEI, Green New Deal out of the USDA and Get it out. realigning is really important. So, It's out of the thank military, you. right? Is it 100% out, would you say? 99.9, sir. I'm going to get that last point Get the one out. rest of it. But thank you, sir. We've got a much different military, I will tell you. Thanks very much, good job. And eggs are down? Eggs are Big, down. right? Yes, Big. yes, sir. Wholesale prices. Retail will come. Easter is the Super Bowl for eggs. So, you know, there may be a little fluctuation, but no, we feel really good about it. Thank you. That's what I hear. Thank you. Thank you. Good. I'd echo what Howard said on the trade queue, that we've got over 75 countries that want to come in. So it'll be Treasury, Commerce, Jameson at USTR, and we're putting a process in place. And as you said, you're going to be part of the negotiations too, because you know, I've had these countries call me up and Secretary Besson, we're happy you're going to be negotiating. Well, President Trump's going to be involved too. Every So, detail. bring your best deal on the budget. It's moving quickly in the House and the Senate, thanks to your leadership. We're also going to have debt ceiling in there, so we're going to get an increase in the debt ceiling. So, and that will be the done and dusted for Part of the bill that we just got to vote on today. part of the bill. It'll be done and dusted for 2 years. We won't have to worry about that. And then I gave a speech yesterday to 1,400 small and community bankers, and they were so happy to hear from your administration. And I told them Wall Street's done great for the past 4 years, 10 years, 20 years. It can continue doing great, but it's Main Street's turn now. And it's those small bankers through deregulation, through emphasis on Main Street, your Main Street agenda, bringing back jobs, that is going to power the smaller communities. And then finally, the bond auction went very well yesterday. We had a lot of foreigners show up as the support, showing that the U.S. is still the best place to invest. The inflation report, as you said, was quite good. And energy prices are down more than 20% since January 20th. Amazing. That's great. That's very good. Good numbers. Great number. Thank you. Yeah? President, we've had some great wins in the last few days. That you were overwhelmingly elected by the biggest majority. The U.S. Americans want you to be president because of your agenda. And the courts are ruling that you have the authority to determine how the money of this country will be spent. That's what the American citizens wanted, and that's what they're getting. An example of that Friday was the Department of Education, that you can determine how the money will be spent. No more DEI. And that impacts every agency across the board. On the civil side again, NLRB. We had a big win in the Supreme Court there. OPM, a big win there. But also 16,000 workers there. But also on the criminal side, the Alien Enemies Act. We are winning there. And your directive to me was to keep America safe, and that's what we're doing. Whether it's the alien enemies, all of these gangs, and they are enemies of our country. They are terrorists, they are organized crime, they have come here, they are extremely organized, they are spread throughout our country, and they are creating terror. And no more under your directive. And that is stopped. Yesterday in South Florida, we charged the 11 defendants with $500 million of pure cocaine coming into our country to kill our kids. They were caught. They will be prosecuted to the fullest extent of the law. These gang members are going back to where they came, or they're going to an El Salvador prison at your directive. And you also gave us a directive to prosecute the people who are going after Tesla to the fullest extent of the law, some of the greatest police work I've seen. We've made 4 arrests. There will be no negotiations at your directive. They're all looking at 20 years in prison, and within the next 24 hours, you're going to be seeing another huge arrest on a Tesla dealership, President. And that person will be looking at least 20 years in prison with no negotiations. That's great.
That will stop it. Cold. Domestic terrorism. Thanks, man. Doing a great job, too. Thank you very much. All right, please. Mr. President, accountability matters. That's what we're recognizing. With our partners at the Department of Labor for Government Efficiency, just a few weeks ago, we realized there's about $4.4 billion in COVID funds that were not used, that the state coffers were just holding on to. Out of that, we've returned $1.4 billion back to the state treasury, so essentially to the American people, and we'll go back and claw the rest of those billions of dollars back. And on the heels of that, late last night, we're understanding unemployment insurance fraud. That trust needs to be whole for the American people. When we need it for who deserves it. That's not what we're seeing. And the numbers that we saw last night, again, exposed by our partners at DOJ, at the Department of Labor, since 2020, over $400 million of payments have gone out already. And when you hear these numbers, apparently in the United States, we have over almost 25,000 people who are over 115 years old, who are collecting $59 million that we have sent out to people. Talk about fraudulent behavior. Mr. President, 28,000 people between 1 and 5 years old have collected fraudulent payments at the tune of $254 million has gone out. And lastly, 10,000 people who have not been born yet, 15 years into the future, $69 million, and they haven't even been born yet. In one case, they will be born 129 years from now. The United States government sent them $41,000, and they're not born yet. So, under the Department of Labor, those are the things that we're uncovering. I couldn't be more honored to tell the American people that we're bringing back their dollars, and we're saving them and returning them to the United States Treasury. Also, jobs numbers. Last Friday, 228,000 new jobs were reported. That is good for the American people. That is my primary job, is to grow that workforce under your leadership. So we've kicked off the America at Work tour, and we'll be visiting all 50 states, and I'll be working with my colleagues here to do just that. So thank you, Mr. President. We're going to grow this economy. We're going to keep our focus on the American worker. So you're finding tremendous fraud, though. Those numbers are really bad when you Unheard of. over 115 years old. And I think you had mentioned the oldest person in our country is 114 years old. Reported. That's pretty good. A woman living in Pennsylvania, but apparently there's 24,000 more of them that are 115 or older that we're giving I hope you payments hear that. to. So we have 24,000 older than the oldest person. Definitely good. Yes. It's like, you know. And what are we doing about that? How do we get that money back? Yeah, so we're working with our IGs to do that further investigation. The House and Senate, we had a 5-year statute of limitations. We've got an extension on that, another 5 years. And so the goal, in my opinion, we should never have a statute of limitations to return the American dollars back to the Treasury when there's fraud. But at this point, we will continue to work hard and double down and return those dollars to the Treasury. Great. Thank you. Thank you. Christy? Well, Mr. President, thank you for your leadership at the border. For the second month in a row, you have broken the record in the history of the nation for the lowest number of encounters at the border, which is absolutely remarkable. You have said that America's laws matter and that they'll be enforced, and we're hard at work now to get people to go back home that are here illegally. So the Alien Registration Act has been in place long enough now that those individuals that are here illegally, if they haven't registered, then they can be charged criminally, and they can face fines up to $1,000 a day and face deportation if they don't go home, and they'll never get the chance to come back to America. So we're encouraging people to use the CBP Home app to register, and we're working on the resources and funding to buy them a plane ticket to send them home. I went to El Salvador, Colombia, and Mexico, and those countries and others are thinking about setting up programs to support these individuals when they get back to their countries. So when they get there, they'll have housing and food assistance, and so making sure that these folks have the opportunity to go home so that they can get the chance to come back to America is important. And So it's a very big self-deport operation that we're starting. thousands of people have already self-deported. Well, we're just going to, when you had 21 million people that need to go home because they're here breaking our laws, then we need to facilitate that. And I've been working with the governors a lot lately on several different issues. One of them has been on FEMA for recommendations on
how to do exactly what you've directed us to do. And then also I sent a letter and communicated with them that they need to be setting up a SCIF. Some of our governors don't have secure facilities to have national security issues. I think one of the jobs Homeland Security has is to give communication down to states, to local cities and communities. And so recommending they get a SCIF, they have secure comms with them at all times or nearby so that they can have national security conversations, and then to have somebody in their office designated that is their communications person. A lot of them have emergency management officers, but they don't necessarily have somebody designated when it comes to a national security issue that we may need to communicate with them on. And I think American people need to know that Real ID will be required to travel on May 7th. So those governors have been notified to communicate that at home. We don't want anybody to get delayed and not be able to travel when they get to an airport. And this will also help us bring integrity back to all of our IDs and how they're used for issuing driver's licenses. And governors know how I feel about making sure their driver's licensing system has integrity, because a lot of people use their driver's license to vote. And the backbone of our country and the foundation is election integrity. So we're giving all those directions to our governors and communicating that so they can lead on it as well. And we're going to work with people so that if they go out in a nice way and go back to their country, we're going to work with them right from the beginning on trying to get them back in legally. Is that right? They'll get a chance to come back. So it gives you a real incentive. Otherwise, they never come back. They'll never be allowed once a certain period of time goes by, which is probably going to be 60 days. We're also going to work with farmers that if they have strong recommendations for their farms for certain people, we're going to let them stay in for a while and work with the farmers and then come back and go through a process, a legal process. But we have to take care of our farmers and hotels and various places where they need the people. And we're going to be working with you very carefully on that. So a farmer will come in with a letter concerning certain people saying they're great, they're working hard. We're going to slow it down a little bit for them. And then we're going to ultimately bring them back. They'll go out, they're going to come back as legal workers. Yes. Okay? Yes, sir. Thank you. Which I think will be, I think it's very important. Okay, thank you very much, Rachel. Jameson, I watched you testify for the last couple of days. You were on every night at 3 o'clock in the morning testifying. And you did great. You were fantastic. Thank you very much. This is what I like to do for fun, sir. You've been keeping us very busy. Last week, you started a reordering of international trade, something that hasn't happened for 80 years, something that should have happened decades ago. And you know that. You've known that for a long time. That's why you have us all working on this. You came into an emergency situation where President Biden left us with a $1.2 trillion trade deficit. It's the largest of any country in human history, the largest. So you declared an emergency, you took action. You said the largest in history, right? In history, the planet. It's never been larger. Never been anything like what he left us. He left us a mess. His whole administration was a mess. So go ahead. So you declared an emergency, you imposed a trade action, so now you have a tariff on the world, it promotes U.S. manufacturing, it protects U.S. workers, and you've also given room for negotiation during this time so we can open export markets for our farmers and other producers and American workers. And this is why the unions vote for you, this is why the workers vote for you, this is why the families want you to be the president, because you're standing up for American workers and American communities. We've had countries come in over the past couple of weeks that represent more than half of global domestic GDP, more than half. That's who's coming in to talk to you and to your advisors about how to have reciprocal trade, how to have fair trade. Wouldn't have happened without you. Well, thanks to your fantastic leadership, this amazing cabinet, the very talented DOGE team, I'm excited to announce that we anticipate savings in FY26 from reduction of waste and fraud by $150 billion. And I mean, and some of it is just absurd, like people getting unemployment insurance who haven't been born yet. I mean, I think anyone can appreciate whether, I mean, come on, that's just crazy. You know, some of these things, people ask me like, well, how are you going to find waste and fraud in the government? I'm like, well, actually just go in any direction. That's how you find it. It's very common. it's, as the military would say, target-rich environment. So
So I think we're doing a lot of good in excellent collaboration with the Cabinet to achieve these savings. And it'll actually result in better services for the American people, and that we're going to be spending their tax dollars in a way that is sensible and fair and good. And your people are fantastic. In fact, hopefully they'll stay around for the long haul. We'd like to keep as many as we can. They're great, smart, sharp, right? Yes, Finding things that 100%. nobody would have thought of. Very computer savvy. Yes. And we're working with Howard to get the Trump Gold Card operational, hopefully in the next week or so. Yeah. That'll be very exciting. It's Really exciting. It's a pathway to citizenship into the United States. I think it's a big deal. Yep, it's a big deal. Thank you very much. Great job you're doing. Sir, thanks for your leadership and setting the mandate of transparency and accountability across the U.S. government. I'm bringing that transparency and accountability to the intelligence community, first and foremost to make sure that you and your cabinet have that real-time, relevant, apolitical, objective intelligence to best inform, whether it's negotiations for peace, negotiations around tariffs, the great work that you are leading around the cabinet today. Secondly, working with Department of Homeland Security and the FBI to increase our information sharing to achieve your goal of countering the narcotic trafficking and our ability to go after cartels now designated as foreign terrorists. I met with the National Sheriff's Association this week, being able to work to make sure that the information that they are getting on the ground, that local law enforcement is getting on the ground, is being fed back up through to our National Counterterrorism Center, and that we have all of the federal agencies, state and local law enforcement all on the same page as we are working to make our country safe again. And lastly, sir, as you know, declassification and rooting out weaponization, politicization of the intelligence community is a huge priority. You know more than anyone else the very dangerous and negative consequences of that. I've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. And lastly, we've been scanning. I've had over 100 people working around the clock to scan the paper around RFK, Senator Robert F. Kennedy's assassination, as well as Martin Luther King Jr.'s assassination. These have been sitting in boxes in storage for decades. They have never been scanned or seen before. We'll have those ready to release here within the next few days. That's great. That's great. Bobby, how do you feel about that? That's hitting close to home. Yeah, no When you kidding. think, Yeah. I'm thinking about Bobby when No. that statement's made. I'm very grateful to you, Mr. President. Good. And you'll let Bobby see some of this because, you know, it's very personal stuff. Yeah. But it's time. I've asked him, and his response is, put it out. The world needs to know the truth. And his uncle that's been out and anything that hasn't been out, they can go to your offices and see, right? Everything that we have within our possession, it's either online or it's physically at the National Archives and Records Agency. We also have hunters going out, Mr. President, and looking in the storage lockers at FBI and CIA and other agencies, specifically to find if there is anything else that has not been reported. We're actively going out and trying to search out the truth. Okay. Yeah, we want to get it all out. Yes. 100%. Good. Thank you very much. Good job, Tulsi. Mr. President, on behalf of America's manufacturers, I want to thank you for standing up to the Chinese Communist Party and fighting for our main streets, for our workers, and for those that make things in America. I'm out on a Made in America manufacturing tour, and as I go across the country, people are grateful to have a president who's not just fighting on the tariffs fronts, but to get inflation down, to create jobs. After Biden destroyed 110,000 manufacturing jobs in just his last year, you've already brought back thousands and thousands of manufacturing jobs. So the American worker is grateful. Main Street is grateful for you.
And at the agency level, we're making sure that manufacturers have access to the capital they need, but we can't do that if we're not fighting fraud. So we've modified our loan applications to have citizenship verification, to make sure we have birth dates, common sense principles around lending that the Biden administration had waived. They waived $450 million of fees in 1 year. We're restoring that for the American taxpayer. And the American taxpayer, as tax day approaches, April 15th, they need to know that this cabinet, this administration, and thank you Elon Musk and Doge for fighting for the American taxpayer to make sure that their hard-earned dollars are well spent, that they have a return on investment for this country, and that we're fighting for them just as you are every single day. So thank you, Mr. President. Thank you very much. Mr. President, we are working at HHS to advance your agenda to make America healthy again. I'm working with Lee Zeldin to reassess the fluoride rules based upon the August release by the National Toxicity Program of new science that shows a direct inverse correlation between exposure to fluoride and IQ loss, particularly in children. Lee and I were in Utah this week, to announce that Utah became the first state in the country to ban supplemental fluoride. I'm working with Brooke on, and governors now in 24 states who are advancing MAHA legislation to get soda pops off of the food stamp program, off the SNAP program. We've launched Operation Stork Speed to get the bad chemicals out of baby formula. We're working with governors across the country to get good food into the school lunch programs and to get rid of food chemical dyes and other bad chemicals that are in our food. We've shown now that this directly affects academic performance, violence in the schools, and mental health, as well as physical health. We are working with governors across the country to get cell-to-cell or bell-to-bell legislation to restrict the use of cell phones in schools, which again dramatically impacts academic performance. Today we announced a dramatic reduction in animal testing at NIH and FDA. We're going to switch over to AI, which we've now found is much more precise in identifying the impacts of toxics in various products. We're working with the Elon, who's done an incredible job to eliminate the redundancies and to streamline operations at all the health agencies and to recalibrate our trajectory to your agenda of making America healthy again. And finally, the CDC has done an amazing job at getting the measles outbreak under control. We have about 680 cases now in 22 states, compared to the same outbreak in Europe, which is 127,000 cases and 37 deaths. Our numbers in this country have now plateaued. And I want to thank CDC for that. And we're trying to refocus the press. We've had 3 measles deaths in this country over 20 years. And we're trying to refocus the press to get them to pay attention to the chronic disease epidemic as you've asked us to. We have now 38% of American youth are pre-diabetic. This was unknown 30 years ago. Every child that becomes diabetic, there should be a headline about them. We have 100 million adults who are pre-diabetic or diabetic. And we have, as you know, we have now, the autism rates have gone from now most recent numbers we think are going to be about 1 in 31, 1 in 12, so they're going up again from 1 in 10,000 when I was a kid. And we are going, at your direction, we are going to know by September. We've launched a massive testing and research effort that's going to involve hundreds of scientists from around the world. By September, we will know what has caused the autism epidemic, and we'll be able to eliminate those exposures. So big. Think of that. So it was 1 in 10,000 children had autism, and now it's 1 in 31.
not 31,000, 31. That's a horrible statistic, isn't it? And there's got to be something artificial out there that's doing this. So you think you're going to have a pretty good idea, huh? We will know by September. There will be no bigger news conference than that. So that's it. If you can come up with that answer where you stop taking something, you stop eating something, or maybe it's a shot, but something's causing it. It can't be from 10,000 to. Can you imagine that, Marco? That's a big number. Thank you very much. You're doing great. Thank you, Bobby. Please, Doug. Well, Mr. President, one of your primary administration goals is to make sure that we unleash American energy, and of course the strategy behind that is when we do that, it helps make it more affordable for all Americans. Energy isn't just industry, it is the foundation of every other industry, whether it's food, manufacturing, clothing, transportation. And then also when we've got the ability to generate and not just be energy independent but energy dominant, then we have the opportunity to sell energy to our friends and allies versus them buy it from our adversaries. And our adversaries were funding terrorism and conflicts against our allies by their oil and gas sales that were going through a Swiss cheese set of sanctions. So with your creation of the National Energy Dominance Council, over half the people at this table serve on that. Everyone has been engaged, whether it's interactions with negotiations with other countries, with putting sanctions in place that actually work, with cutting deregulation, working on biofuels, building infrastructure for transportation. There's a whole range of things that are being tackled. But when in the outcome of all that is that the Biden administration was restricting supply, you're increasing supply. When you increase supply, then prices start to come down. And we have a huge opportunity to do this. Just in interior alone, there's 500 million acres of surface, 700 million acres of subsurface, and 2.5 billion acres of offshore. And the Biden administration was trying to restrict this so that you couldn't get a timber lease, you couldn't cut a tree, you couldn't graze a cow. You couldn't develop oil and gas minerals, and you couldn't develop the critical minerals we need for our technology, for our defense industries, and to be able to help us win the AI arms race against China. So we're opening up this, and with your executive orders and your work, we've on Tuesday, historic day, you ended the war on beautiful clean coal, which has been going on since Obama took office. China gets 60% of their electricity from coal. They're opening up they've opened up 94 gigawatts of coal in the last year as part of this AI arms race. 94 gigawatts, that's enough for 94 Denvers to be able to, 1 gigawatt per metro area like that. It's unheard of. So we have an opportunity under your leadership to come back. The Gulf of America had its first offshore lease sale, which is scheduled for later this year, but that was the industry loved that because we're now, the Gulf of America is now open for business again, and there's as much as 7 billion barrels of oil accessible now. They've increased the upside of what they think that is. On the coal front, the estimate is the financial value of the coal in America is $8 trillion. That was an asset on the balance sheet that we've now being put back on again. And of course in Alaska, with your separate executive orders to unleash Alaska energy between ANWR, the North Slope, the Strategic Petroleum Reserve Alaska, all of those we've reversed by decision. Those are all open for business again. And all of this is leading to the investment coming to America. The smart money is coming to the U.S. That's why we've got trillions of dollars of investment that are showing up at the door because they know if they're going to do manufacturing here, there's going to be energy to power their plants. And so again, thank you for your leadership and thank you for everything you're doing. Very good. Thank you. Marco? Well, Mr. President, one of the most important things I believe you'll achieve in your presidency is reordering the world in a proper way. For 31 years, more than 31 years now, multiple administrations have allowed the Chinese to deindustrialize this country, to take away jobs and factories and the pillars of our national strength. And what you're doing now, I think, is a great service to our country, but ultimately to the world. And I want to congratulate you and your team that's working on that because that has extraordinary geopolitical implications, as you see, from all these other countries that are now coming here and wanting to join something that actually makes it's crazy to allow these. I mean, basically, we lived in a world where Chinese companies can do whatever they want in America. But
our companies cannot do anything over there unless they allow it, and even then they steal our stuff and reverse engineer it. So just reordering all of that has dramatic implications on the peace and security of the world, so we thank you. An important meeting, thanks to you, is going to happen on Saturday for the first time in a long time. There'll be direct talks between Ambassador Woodcock and a top-level leader in Iran. We hope that'll lead to peace. We've been very clear what Iran is never going to have is a nuclear weapon, and I think that's what led to this meeting, and we'll wait for him to come back from it, and we're hopeful about that. I would also say that we are receiving, and I think the Department of Homeland Security can confirm this, historic cooperation from countries all over the world. Number one, in taking back their citizens. Every country in the world has to take back people that are illegally in another country. And we have countries that refuse to do it or we kind of ignore our calls. All of them are doing it. The ones that are not are paying a price. And we've also found cooperation in other countries that are willing to take some of these people, some very dangerous criminals. I know the President of El Salvador will be here next week, has really been a good friend of the United States in that regard. These are some of the worst people you'll ever encounter. And Pam knows this, and Christy knows this from the work they're doing. And one last point I want to make, Mr. President, and again, it's under your leadership, it's actually under your executive order. If you come to this country as a student, we expect you to go to class and study and get a degree. If you come here to vandalize a library, take over a campus, and do all kinds of crazy things, we're going to get rid of these people. And we're going to continue to do it. So when we identify lunatics like these, we take away their student visa. No one's entitled to a student visa. The press covers student visas like there's some sort of birthright. No, a student visa is like me inviting you into my home. If you come into my home and put all kinds of crap on my couch, I'm going to kick you out of my house. and so, that's what we're doing with our country, thanks to the President. And last but not least, very important development this week, both Pam and I were very excited. The finest higher education institution in the United States, University of Florida, is also now the national champions in basketball, and we hope you'll host them here soon, Mr. President. Go Gators. They're coming. Good for the SEC. They're coming. Congratulations. Well, thank you very much. You're really doing a great job. We appreciate it. Any question? Mr. President, can you give us a reaction to today's stock market drop and also give us a sense of the next steps with China? Well, I haven't seen it because I've been here for 2.5 hours, so I'll be seeing it. I think Scott, you want to have a statement on that? Sure. Look, the up 2, down 1 is not a bad ratio, or up 10, down 5. And I think as we have talked about, as we go through the queue and settle with these countries who are going to bring us their best offers, we will end up in a place of great certainty over the next 90 days on tariffs. We had very good inflation numbers today. Oil's down. We had a successful bond market, so I don't see anything unusual today. And next steps for China, sir? Well, we'll see what happens with China. We would love to be able to work a deal. They've really taken advantage of our country for a long period of time. They've ripped us off beyond nobody. How people stood for it, sitting in my position, is not even believable. And we're talking about many presidents, not just a couple. But they did, and all we're doing is putting it back in shape. We're resetting the table. And I'm sure that we'll be able to get along very well. I have great respect for President Xi. He's been, in a true sense, he's been a friend of mine for a long period of time. And I think that we'll end up working out something that's very good for both countries. I look forward to it. Mr. President, China retaliated today by reducing the number of American films that can be shown there. What's your reaction to them now targeting cultural exports from the United States? I think I've heard of worse things. Yes, please. Also on China, the Ukrainians say they have evidence that Chinese soldiers have been found fighting for the Russians in Ukraine. Can the U.S. verify this? And if so, what does the U.S. plan on doing to China to counteract that? We'll look into it, but I think beyond that, we're really looking to get that war stopped. They're losing 2,500 and even more than that young people a week. They're Russian and they're Ukrainian. They're not American, but they're people. And we're seeing if we can get it stopped. And I think we're making progress. I appreciate the ballerina who was released. It was at the request of a very good friend of all of ours, actually. Dana White called me and he said it's the friend or the relationship of one of the fighters for
UFC or one of the fighters. And Dana's an incredible guy, and we spoke to President Putin about it, and they made a deal. They released the young ballerina, and she is now out, and that was good, so we appreciate that. We hope that we're going to be able to make a deal relatively soon with Russia and Ukraine to stop the fighting. It's so senseless. It's such a horrible thing. Would have never happened if I were president, but it did happen, and we were given that card, and I think we're going to get it. I think we're going to get it stopped. Got to get going. We got to get it. We have to move it faster. Likewise with the hostages, we're making progress. We, there's 59 hostages, but only 24 of them are living, and that's the way it's been presented to me by the mothers of some of the dead, mothers and fathers of some of the dead hostages, and they want the bodies of their baby, as they say, their baby, their young boys. They want them back as much as if they were alive. It's amazing, because when I met the hostages 2 weeks ago here, I couldn't believe what they had to go through, by the way. But when I met them, they said, yeah, there's 59, but 24 are living. And they actually consider, I guess if you're a parent, you do consider it this way, that the remainder who are dead, the 24 that are alive, the remainder that are dead, they want them back just as much as they would want them back if they were alive. It's really pretty amazing and pretty sad. So we're getting close to getting them back. We have a lot came back. A lot of people are very grateful. And some came back in pretty bad shape. Some came back, they're okay. I think they're going to be scarred mentally for a long time, because if you sit down and talk to them, as I have, what they went through is incredible. But we're making progress. We're dealing with Israel. We're dealing with Hamas, and it's a nasty group. How close are you to the first country coming to actually make a deal with the United States over tariffs? Is it days, months, weeks? Well, I think it's very close, but we have to have a deal that we like. We don't want a deal that's going to be a bad deal, or I could make every deal in one day if I wanted to. I could do this in one day. I could just say, here's what we'll do. And I was saying to the people before, to Scott, mostly to Scott and Howard, and some of the other people that work with us on the negotiations. We have a lot of law firms that have paid me a lot of money in the form of legal fees. We're going to probably use those firms to, if we can, I think we can. I'll make a contribution to the country, but they're great firms. They're the best firms, the biggest, and really the most prestigious. And we may be using them to help you guys out, because you're going to need a lot of lawyers. And I'm not sure Pam's going to be happy if I say, can you send over about 200 lawyers that work on trade? She's working on criminal stuff, and I think that's going to be her focus more than anything else. So we'll find out if we can do that. But we have a lot of lawyers that you've been reading about, where they paid $100 million a firm on average. Now we have the final 4 or 5 are at $125 million. So I have a lot of legal fees I could give to you people, and we might as well use them. Hopefully I won't need that many legal fees or that much. I may. Who knows? After it ends, after we leave, maybe I'll need it. But if I do, it's not going to be very pleasant. So I think we're going to try to use these very prestigious firms to help us out with the trade, because we have a lot of countries. But we want to make deals that are proper for the United States. Not just we can make deals easily. We want to make them proper. Mr. President, if you aren't able to reach the deals that you want to see at the end of the 90 days, will you put those higher tariffs in place, or will you extend the pause? That's what would happen. I mean, if we can't make the deal that we want to make, or we have to make, or that's good for both parties, it's got to be good for both parties. You wouldn't. And then we go back to where we were. Go back to the numbers that you announced last week. I think you so. wouldn't extend the pause? No. We'll have to see what happens at that time. Thank you, Mr. President. You said yesterday you were considering some exceptions for companies. Can you talk about what you're considering? And then also on the reciprocal tariffs, you said they'd be substantially lower. Is the same math formula going to be used, or is that tossed out? I'm not considering now for any country or company, but it's possible that I would. But I'm not. We don't have that situation right now. People understand where we are, what we're going to do. But it could happen. It's called flexibility. You have to have certain flexibility.
Mr. President, what are you planning on using the money that you're gaining from revenue through the tariffs on? Paying down national debt, reducing taxes, creating good budgets, helping Christie with the border and all of the other things we built. I built hundreds of miles of wall, as people now understand, 571 miles of border wall in the first administration. But we're going to beef it up, and we're going to add more. And you know, the numbers are incredible. Really, the numbers are what's taken place. We had great numbers, but these numbers are topping my last administration. And Christie and Tom Homan have done an amazing job. But you know, it's an expensive process. This weekend, where they used to have hundreds of thousands of people standing there pouring through the border in Tijuana, Mexico, this weekend they had nobody. You had a man sweeping this massive piece of concrete, which is, you know, the area where they said massive. And I've looked at that during the Biden administration. You couldn't see a piece of that concrete. There were so many people on it. You couldn't, if you had helicopter shots, you couldn't see concrete. Now, this weekend, you had nobody there but a man with a broom sweeping it and cleaning it up. Pretty amazing. It's really an amazing job. But it will be used for that. It'll be used for a lot of things. It'll be used by the Department of Justice for doing a great job. Pam is doing a fantastic job. So it's going to be used for a lot of different things. Mr. President, on the 10% tariff, is that a basement? Is that the floor? That's a baseline. Can countries negotiate that to bring that down? It depends on what they're adding. You know, some countries we have massive deficits with, or they have big surpluses with us, and others it's not that way. So it depends. That's why it's really they're all different. Every country is different. Some have certain advantages that others don't have. Certain things we have. China has a surplus of $1 trillion. I mean, the numbers are crazy, and others have basically no surpluses. You know, we have some that are pretty even, but they hurt us in other ways, and we just want to get that taken care of. So everyone is a little bit different. Are you negotiating with the EU as one bloc or individual nations for the tariffs? We're looking at it as one bloc. They've been very tough, but they were very smart. They were ready to announce retaliation, and then they heard about what we did with respect to China and others, but China, and they said, you know, we're going to hold back a little bit. They decided to hold back. I thought they were very smart. Look, the EU is very smart, but they really have taken advantage of the United States. They were formed for the purpose of taking advantage of the United States. And I don't blame them, and I don't blame China. I don't blame anybody. I blame the people that were sitting at that desk in that other beautiful Oval Office for allowing it to happen. Many presidents I blame. They should have never allowed it to happen. And I'm doing something that a lot of them wouldn't want to do. But I'm here, I do those things, and we're going to make this country great again. We were taken advantage of by almost everybody. I sat back in the last administration. I would actually read them. I don't have to read them now. I know them so well. I would read some of these documents that were signed, deals, and I said, who would do a deal like this? Who would do it? You've seen it, Elon. Yeah. I'd look at deals where it's so one-sided. Even we have a deal with Japan, and we get along great with Japan, and we had the Prime Minister here. He was fantastic. As you know, Abe was great. Shinzo was great. He was a good friend of mine, unfortunately no longer with us. But we defend them, but they don't have to defend us. I said, that doesn't sound too good. But we have a deal, a defense deal. We pay hundreds of billions of dollars to defend them. But if for any reason, in other words, we pay all the money. They don't pay anything. But if we're ever attacked, they don't have to do a thing to protect us. I said, well, that sounds like a wonderful deal. So that's just one out of thousands. And I just wonder who did this. And it's people that either hate our country or didn't care, an expression that you use. I think it's really a lot of them didn't care. It's just hard to believe how bad
there. Now, that's a little bit of a defensive deal, but I'm talking about trade deals, the same thing. They're so bad, you would say, how come? And even when I'd renegotiate, like, I'd go to a country, they'd give me everything I asked for. I said, why didn't somebody ask for it, like, originally? They give me everything. I think when they were negotiating, they didn't care, or they didn't ask, or they were shy, or they were very stupid, or they hate our country. Yeah, go ahead, Jeff. You were speaking about Japan. Can you clarify what your vision is for U.S. Steel? You referenced it yesterday, but there were some questions about what you actually want to see happen with that. U.S. Steel is going to do very well now because of tariffs, and I don't know why they even need a deal, but the only thing is U.S. Steel, if you go back 80 or 90 years, that was a behemoth in this. That was our biggest, most, if we were around, we would have been very proud of it. Today we have different types of companies that are big. Google, it's not the same as U.S. Steel, and I love Google, and I got to like the people that run it. They're very capable people. They didn't like me so much in the first administration, but they like me a lot now. I don't know what happened, but I like them. But you know, I think they would be the first to admit, when I envisioned, you look at some of those steel factories from 90 years ago, it was a different kind of a country, but they were miles long. Today you see just empty hulks. Those hulks are going to be filled up very soon because of what I'm doing with tariffs. It was a different kind of a thing. But if I didn't do that in the first term, my first term, if I didn't put tariffs on, we would have, because China and others were dumping steel, billions of dollars of steel. Our steel companies were all closing, every factory. We wouldn't have one steel plant open, and now we have a steel industry that's doing very well, but soon it's going to be thriving, really thriving, and those factories are going to be filled up, but more importantly, they're going to build brand new ones. Nucor and so many other companies call me, Nucor being a big steel company. They're building massive new steel plants, and it's great. And likewise, car companies. We have many, many car companies. 3 of them, I'm not looking to hurt Mexico, and I like Mexico. And by the way, I think the new president is a terrific person, a fantastic woman. We've had many conversations. She's a very elegant, just a fantastic person. And she's been very nice, very, very nice. But I'm not looking to hurt them, but we have 3 car plants that were under construction in Mexico. They stopped constructing, and now they're going to build in the United States because of tariffs. See, we should have never let this happen, because whoever it was that was president at the time, we lost 90,000 plants and factories since NAFTA. 90,000. It's not believable. How about that, Laura? You know, you're in that sort of world of factories. We're going to build back the manufacturing, construction jobs, and bring those workers back home. Right, we're going to bring them all back. But think of it, from that period of time, which isn't so long ago, we lost. I said the other day, if you had a map on a big wall like this, and if you had pins, 90,000, I don't know if you'd have enough. I don't think you'd have enough room on the map to put the pins. 90,000 factories that we've lost since NAFTA. And it's not even, and about 6 million jobs. Really, I think probably a lot more than that, but they say 6 million jobs. We're going to bring many of that back. I think we're going to bring more than all of it back. We're going to be better and stronger than ever before. But if a president, when they were leaving, said, look, you can leave, but if you're going to build a factory someplace else, and you think you're going to come and sell your steel or your car or any product that you make, your pharmaceuticals, which we're going to do, we're going to get them all back. But if you think you're going to just, all they had to do is say this, and they wouldn't have left. You know, I said it the other day. I said it with respect to, I made a speech a year ago, and I told them if I win, we're going to charge a big, big tariff at the border. And people were thinking about building in Mexico a car plant. And I said, we're going to have a big tariff. So if you want to build a car, you're going to have to pay 25% more than the cost of that car. You're going to have to pay 25% tariff at the border. They would have never left. They could have kept everybody. If a president said, if you leave this country, you leave Michigan, you leave Detroit, you leave anybody, any of our states, because to me they're all the same. I love them all. I love them all. I probably won them all, but
They say I won most of them, but I think I won them all, but that's okay. But all you had to say if you were the president is, if you leave and you think you're going to now fire all those workers, leave all that, everything behind, and you're going to build in another country and sell it any, and no, you're not going to. You're going to pay 50% or 100% tariff. They would have never left. And all you had to say, Marco, all you had to say very simply is, you don't have to write it down. All you have to do is say it verbally. If you leave, you're going to pay 100% tariff. Therefore, don't leave. They would have never left. But they left 90,000 plants. I mean, it's hard to believe that many. It's not, you can't envision it. So just getting back to your, because I'm the great weaver of all time. To weave, you have to be a genius. To go on tangents, anybody can do that. But we'll get back to your original U.S. Steel. U.S. Steel is a big name in this country. Babe Ruth is a big name. We have a lot of big names, but not too many. U.S. Steel is one of the great names in the history of our country. And normally I wouldn't mind so much. I wouldn't be thrilled with it. But to buy for a foreign country, and we love Japan, but for a foreign country to buy that cherished U.S. Steel brand, that's hard for me to do. And maybe somebody else may want it. The company Nippon that's involved with it is a big, powerful company who do a good job. But why can't they just build a plant themselves? I mean, why do they have to, take U.S. Steel? So as you know, I rejected the deal. Now they've come back in a different form. They're coming back as an investor. And, I feel better about that, I guess. But, I know them very well. I know the thinking. It's the investor. They'll invest, and somebody else maybe is sitting in this chair, and they will no longer have an investment. They'll have the whole thing. That's the way it works. Very smart. They're very, very smart people. We're dealing with very smart people throughout the world. Great geniuses, actually. Look what they've done to our country. And again, I don't blame China. I don't blame anybody. If I could have done it, if I were in that position, I'd have great respect. I have great respect for the people. They ripped off the United States, and all we had to do, have a president that knew what the hell was going on. And none of those countries would have left. Those companies, none of them would have left. So that's a little lesson in basic business. And it's really basic business. It's not complicated business. It's very basic business. And we'd have every one of those car plants going just the way they were 30 years ago. None of them would have left, but now they're coming back. The Labor Department has confirmed that $400 million went to fake people for unemployment benefits. I just wanted your initial reaction to that. I think it's terrible. I just heard it from Lori, and I appreciate it, and you heard it from Elon's people, right? That's right. Elon's done a fantastic job. Look, he's sitting here, and I don't care. I don't need Elon for anything other than I happen to like him. But I'm telling you, this guy did a fantastic job. I don't need his car. I actually bought one because, and they said, "Oh, did you get a bargain?" No, I said, "Give me the top price." I paid a lot of money for that car. But honestly, he makes a great car. You know what I do with it? I let the people in the office drive around in it. Margot and Natalie, they're all, Chamberlain, they're all driving around the most beautiful car. It's gorgeous. But I did that as a sign of, just a show of support. Numerous people have done that. Just a show of support. Because, he's done a fantastic job, but he hasn't been treated properly. The unemployment hasn't been treated properly. Yep. Mr. President, can you talk to us about your communications with China? Has President Xi reached out at all since the tariffs escalated? Well, I don't want to say who's reached out. I just say that I think it's going to work out, hopefully well. Including TikTok? They're very big. It's hard to get over, if you're me, what they've done to our country. They've destroyed our economic base to a large extent. The good news is we're very vibrant, and we're going to get it back fast. We already have. Look, we're making $2 billion a day now, and during Biden, we were losing $3 billion a day. Biden was a disaster. He was the worst president in the history of our country. And to me, worse than that, because the money you can make if you have the right guy in this position, worse than that was what they did on the border.
by allowing the jails of the world, not South America, all over the world, to be opened up so that we take everybody from Africa, Asia, South America, Europe, the bad ones. They opened up their jails and they dumped them in the United States. And now this beautiful young woman who seems to be, boy, she loves what she does, though. I think she loves what she does because she's a patriot. She hates to see it. And Tom and all the people. But for us to spend, you know, hundreds of billions of dollars to, this is just, I don't know, again, they either hated the country. Who would do this? Who would want millions of people to pour through an open border? We have no idea who the hell they are. And just walk right through. And half of them, whether you like it or not, you could look at them and you could say, they are not going to help us. These are some rough people. But they'd empty out their jails, and they'd empty out their mental institutions, insane asylums, and they'd let them into the United States of America. And inflation we can fix, and all of the other things we can fix. We'll get it going. But this is something, it's such a horrible thing, and it's really hard. You know, we have to do deportations. Now we're doing self-deportation. We're coming up with all sorts of ideas. And they must have known it's not going to work out well. And, you know, we want people to come into our country, by the way. We need them badly for the jobs. But we want them to come in legally. They have to come in legally. They have to show that they can love our country. Thank you very much, everybody. Mr. President, Democrats were making allegations about market manipulation yesterday. What did you think about the tariff decision yesterday? Thank you, everybody. Thank you. Nobody's ever done this in the press. Where have you been? Hey, I hope you guys had a good time. Oh, yeah. Real fun. 75 minutes. That's it? Wow. Always yes. Okay. All right, thanks.
when it happened, I was just too overwhelmed, busy and tired to send anything. So. What's the name? Eloise. She's doing well. I will have like more parents or things in a couple of months. Oh, that's